Bueno, una situación realmente compleja, difícil, la comentamos desde la mañana, desde el inicio del programa, una situación que nos tiene preocupados a todos y por eso lo vamos a comentar con nuestro panel de expertos y por supuesto con nuestros médicos. Estamos ya enganchados, conectados con ellos, estamos con el doctor Espinosa. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola JC, hola Montserrat, ¿cómo están? Un abrazo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, estamos con el doctor Rivera. Doctor Felipe, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, Julio César, muy bien, Monse, gracias por la invitación. Y estamos con Gonzalo Bacigalupe, que es máster en salud pública, también para conversar con él y tocar distintas aristas de lo que estamos viviendo. Doctor Espinosa, otra cosa es con guitarra, ¿no? Usted está ahí en la Chile todos los días en el hospital tratando de salvar vidas y es muy activo también en las redes sociales y la situación parece que en la práctica es muy distinto a lo administrativo, ¿no? A la cifra del papel. Exactamente. Fíjate que lo que más me llama la atención en este momento, y yo creo que el panel va a estar de acuerdo, por lo menos lo que me respecta, es que esto es como una mezcla entre el Día de la Marmota y un déjà vu. No recuerdo bien cuál fue la fecha, la última vez en que estuve en el panel con ustedes, pero la situación es exactamente la misma y es como una crónica de una pandemia anunciada y desatada. La verdad que uno si mira las cifras, bueno, debo ser un poco infidente, pero a Julio César ayer le mostré unas gráficas que son parte del DEIS, y que revelan cuál es el nivel de contagios, cuál es la mortalidad y la ocupación de camas UCI por COVID durante el año 2021 a la misma fecha de 2020. Entonces, por ejemplo, ahora yo veía a los colegas que están hablando, que aparecen hablando, muchos de los cuales son amigos personales de la vida y que no veo hace mucho tiempo, obviamente, al menos de manera presencial, están diciendo todos exactamente lo mismo. Hoy en la mañana apareció un video, un viral del Colegio Médico que es tremendamente acertado, es tremendamente correcto y dice, la verdad que dice exactamente lo que venimos muchos de los médicos de a pie repitiendo desde hace tiempo. Ahora que lo estén diciendo como 4 meses después de cuando correspondía a mi juicio, es otra cosa. Pero por lo menos lo están diciendo y compartimos plenamente ese discurso. La situación en este momento es particularmente mala, yo diría que sin ribetes de sensacionalismo, pero la verdad que es particularmente mala. Piensen ustedes que lo que decía el doctor Tobar, jefe técnico de la unidad intensiva de la UPC de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile está jugando a una camita, digamos, juega con una cama. O sea, podríamos decir que estamos jugando en el metro cuadrado, adelante, en una baldosa como futbolistas. No tenemos margen, no tenemos saldo. El fin de semana me correspondió, tuve el honor, pues yo lo planteo así, tuve el honor de apoyar en una unidad de intensivo de un hospital público del sector sur-oriente de Santiago. Y fíjense que en determinado momento las camas estaban todas ocupadas. De todos los pacientes que habían solamente 2 camas que estaban ocupadas por pacientes que no eran COVID. En un determinado momento se mencionó, desde la urgencia nos avisaron de que había un paciente extremadamente grave y no teníamos cama, por consiguiente se tuvo que hacer la gestión para trasladarlo al hospital de Talca. Así es también como hace unos días llegó un correo a los servicios de intensivo donde nos avisaban que como un salvavidas se disponía de 4 camas, en la segunda región. Así que si usted tiene pacientes que tienen características para ello, se podrían trasladar. Son situaciones extremas, pero si ustedes lo piensan bien, yendo a las cifras que eventualmente son las cosas que más hablan por nosotros, fíjense todos que en la última semana, los últimos 7 días, tenemos un promedio de 109 fallecidos diariamente por COVID. 109. Si esos 109 fallecidos en un día X fueran por un accidente de aviación, por ejemplo, sería un desastre, sería un escándalo. Pero nosotros lo tenemos realmente casi normalizado. Es casi una cuestión de la vida diaria. Yo insisto en mi planteamiento y parece que Eduardo Tobar lo dijo. Esto es cual si fuera una guerra. Lo único que falta es que no tenemos bombardeos, no tenemos balas.
pero los muertos los tenemos a diario. Y ojo, le pregunto al panel, ¿alguien ya ha tenido algún familiar enfermo? ¿Alguien ya ha tenido amigos cercanos enfermos? Porque yo sí. El marido de una prima está hospitalizado con COVID y su hijo de 15 años también. Por suerte han tenido una evolución satisfactoria, pero me correspondió ver el fin de semana gente hasta menor de 20 años hospitalizada por COVID. Entonces estamos frente a una situación que es lamentable. Nadie podría decir que de haberlo hecho distinto no hubiesen muerto los 38.000 y fracción personas en este momento con y sin PCR positiva. Nadie podría decir eso. Pero nos queda la percepción, y hablo por muchas personas, de que hay ciertas medidas que, si bien se han hecho, ya han logrado su objetivo. Ejemplo, el Free Pass, el COVID Pass, como lo llamamos nosotros, ha permitido acelerar la vacunación en el país. Evidentemente, las cifras en este momento nos hacen pensar en recapitular. Revisemos lo que está pasando, porque si nos equivocamos, eso no es solo un número, son muertos. Así es súper duro lo que dice doctor Espinosa, y justamente yo creo que lo que planteas tú es importante preguntárselo al doctor Rivera también, porque muchas veces hablamos desde el punto de vista epidemiológico y todo eso, pero otra cosa, doctor Rivera, es de alguna manera tocar la fibra humana en ustedes los médicos. Es decir, usted nos contaba hace unos meses atrás de la muerte de compañeros súper queridos suyos, doctores, y de lo que es vivir cotidianamente este contacto con la muerte. También lo decía el doctor Espinosa hace unos meses atrás, que a mí me quedó muy grabado. Es decir, cuando se habla de camas disponibles, muchas veces esa cama disponible es porque una persona se murió. Entonces, claro, dice, oye, hay más camas disponibles que positivo, pero detrás de eso hay probablemente una muerte. Entonces me imagino que para usted como doctor Rivera, esto es emocionalmente muy duro. Gracias, Monse, por la pregunta. Indudablemente que sí, porque si uno lee las cifras, ¿no es cierto?, de la última semana, uno se encuentra que nuestro país está prácticamente en los top 10 de los casos por millón, y los últimos 7 días son prácticamente más que Brasil. Y en los muertos o fallecidos en la última semana son 43 por millón, que son tremendamente altos. Pero si eso lo llevamos al terreno personal, realmente es un desastre emocional. Yo he tenido, lamentablemente, amigos y compañeros fallecidos, pero sin mirar tan cerca eso, miro a los pacientes. Mis pacientes, yo soy un médico de más de 35 años de profesión, y tengo pacientes que prácticamente son como familiares, porque los veo cada 2, cada 3 meses, y veo a toda su familia, y he visto familias completas desaparecidas por el COVID-19. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Esas muertes eran evitables? Y uno empieza a hacer la paradoja. Somos un país que vacuna tanto, que somos campeones en la vacunación mundial, y a su vez somos campeones en alguna manera en la cantidad de contagios, y tenemos muchos fallecidos. Entonces tenemos que revisar qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien. ¿Es la vacuna la solución en este momento única? Y por supuesto que uno dice, sí, la vacuna es la solución a mediano plazo, pero en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo inadecuadamente para que los contagios sean tan altos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, nuestros pacientes sigan falleciendo? Yo anoche trabajé hasta muy tarde, y después me quedé haciendo una clase hasta más allá de las 2 de la mañana, preparándola, y me acordaba de gente de 20 años, de 30 años, a los cuales tuve que hacerle procedimientos invasivos, que estaban gravemente enfermos. Entonces uno dice, ¿tiene algo que ver las cosas que estamos haciendo? Y uno se encuentra con el Free Pass, como le dice el doctor Espinosa, con el pase verde o el pase COVID, y ve la movilidad, y ve que son contrasentidos en las cuales se nos dice, vacúnense, pero hagan lo que quieran una vez vacunados. Esa es la sensación. Y tantos especialistas han dicho, la vacuna no es protección por 100%, y no implica que el paciente sea inmune ni a enfermarse, ni a contagiarse, ni lo que es peor, ni a contagiar al amigo, al familiar, ya ni siquiera al abuelo, sino que al hermano o al hijo. Felipe, esto es bien importante, y si a ver, Gonzalo nos puede ayudar también, porque la pregunta del millón es, aunque sea bien obvia,
¿por qué, si estamos con tanta población con las 2 dosis, hay más casos activos que nunca? Entonces, esa es la parte, Gonzalo, que estoy poniéndome los zapatos del ciudadano. Es la parte que se enredó, digamos. Estamos vacunados, la gente está yendo, tiene su segunda dosis, está cumpliendo, está siendo responsable, pero a pesar de eso estamos en el pic de casos activos casi de la pandemia. ¿Cómo es posible? Sí, bueno, a ver, la vacuna es imprescindible, pero como dice el doctor Said en un muy buen artículo, no es suficiente. Y me adhiero a lo que dice el doctor Rivera, el doctor Espinosa, en relación a la tragedia que estamos viviendo. Y voy a ponerla en perspectiva, no solo en términos de los números, ¿no? Estamos en 38.400 más o menos fallecidos. Vamos a llegar antes de que termine el otoño a 40.000. Y esas cifras, a su vez, que no se comunican bien, no son comunicadas con claridad y transparencia todos los días, esconden otras cifras. Por ejemplo, la semana pasada murió un niño o niña adolescente de menos de 18 años. Han muerto alrededor de 120, 115 en el país durante esta pandemia. Es decir, la tragedia no se comunica bien y eso es muy, muy complejo. A mí me preocupa que yo me puse a revisar las noticias de junio, soy un poco masoquista, soy investigador, los archivos del año pasado de junio del 2020, qué cosas se decían. Y en esa época, el ministro Manelich insistía en el índice de letalidad, que nos pone, por así decirlo, primero en los rankings de tener una letalidad baja. Y realmente lo que importa es la mortalidad. ¿Cuántas personas están falleciendo? ¿Cuántas personas se están contagiando? Resulta que ayer, y tengo la misma impresión que el doctor Espinosa, es una sensación de marmota larga y ya realmente ya no se puede justificar, de que nuevamente ayer el ministro París defiende la gestión del gobierno hablando nuevamente de la letalidad y comparándonos con otros países. Yo la verdad es que estoy muy contento de que seamos capaces de tener la logística para vacunar a miles de personas. Incluso no soy crítico de alguna vez si se producen retrasos, porque la logística de vacunar millones de personas es gigante, un esfuerzo gigante sobre el esfuerzo sobrehumano que están haciendo las personas en los hospitales. Entonces, el personal, por otro lado, que no se comunica bien por semanas, porque también me pasa un poco lo que dice el doctor Espinosa, voy a un programa y la sensación es que cada vez es peor, es de que estamos a punto del colapso. Ese es el mensaje. El colapso está aquí, está con nosotros. Hay muchos pacientes, por ejemplo, leía un comunicado, y esto se repite en muchas municipalidades, en Talagante, y que le decía a los ciudadanos, una ciudad de como 60.000 habitantes, le decía a los ciudadanos, ustedes deben decidir ir a una sala de emergencia, exactamente, solo si están en riesgo vital. Es decir, no solo se nos pide que nos cuidemos para prevenirnos, sino que además debemos diagnosticar si estamos en riesgo vital. Eso es una cuestión grave, es decir, puede morir gente, no por COVID necesariamente, por un montón de otras cosas que son posibles de intervenir rápidamente en urgencia. Entonces, es un desastre. Yo quisiera decir que si todos los días... Pero, Gonzalo, yo no en la práctica. Se cayera un avión, claro. Se cayera un avión y nos dijera el subsecretario de Turismo, no, tenemos que seguir volando porque hay que hacer turismo. Si nos dijera el ministro de Economía, no, porque si no se desactiva la economía. ¿Nos subiríamos al avión aunque nos dieran un pase para ir? Yo creo que realmente la urgencia todavía no se comunica bien. Y para terminar, creo que ciertas maneras displicentes de hablar de lo que está sucediendo, incluso de esta cierta autocomplacencia, ya no vale. O sea, yo creo que hay que comunicar el riesgo y dejar de preocuparse de defender la gestión a través de una comunicación de crisis. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, ahora, la pregunta tuya. La vacuna es imprescindible, hay que vacunarse y se vacuna uno con lo que a uno le toca. Pero eso no significa que no tengamos que tomar otro tipo de medidas. Recién acabamos de escuchar a la ministra Rubilar. Pero el tema es, no se deja mucho al azar
Porque una cosa es que ocurran cosas al azar y otra es uno aportar a que ocurran más cosas al azar. Porque hablábamos nosotros con la música en la mañana, arrancamos diciendo la tremenda problemática esto de tener que defender gestión y a la vez comunicar crisis, comunicar riesgo. Julio. Es casi... Es dificilísimo. Es como lo dicen algunos expertos, nos han criticado mucho desde la autoridad. Yo creo que el problema no es solamente que se improvisa, el problema es que la estrategia, como se decía en el reportaje anterior, es la que tiene que cambiar, porque la estrategia te lleva a copar los hospitales, te lleva a no resolver el problema central, que es la prevención. De hecho, la vacuna es muy efectiva como una suerte de medicamento, es decir, que no te mueras, que baje la probabilidad de morir, que baje la probabilidad de que te enfermes gravemente, pero todavía no funciona como una vacuna en el sentido de que la conocemos. Y eso hay que explicárselo a las personas. Insisto, es imprescindible vacunarse, las vacunas son efectivas, pero no son la solución y no nos van a resolver el problema antes que termine el invierno. Y esto hay que comunicarlo, hay que decirlo con claridad. No se dijo hace un año, pero ahora es imperdonable que no se diga. Doctor Espinosa, estaba levantando ahí la mano, doctor. Esto me recuerda mucho, parafraseando a Jorge González en su famosa canción Nunca quedan mal con nadie, que eso es lo que en el fondo, desgraciadamente, debo decirlo, los médicos de a pie todos, ojo, muchos no se atreven a decirlo por temor. Y tú sabes bien, hemos conversado, Julio César, lo que ha pasado, por lo menos lo que me ha pasado a mí en todo este tiempo por hablar y decir las verdades con la verdad. Así de simple. La verdad, ser autoridad en este momento, insisto, parafraseando a González, nunca quedan mal con nadie, ellos quedan bien con sus superiores, pero la gente paga las consecuencias. Fíjate, estoy hablando de todas las autoridades de gobierno en general, y es probablemente lo que pasa también en muchas empresas y cosas por el estilo, si no es porque aquí estamos mediando o trabajando con la vida de la gente. Si ustedes lo piensan en términos muy simples, dejando de fuera lo que significa trabajar con pacientes críticos y ser la última línea, para tener resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo. Eso ya lo dije hace tiempo. Y evidentemente, yo creo que Gonzalo está de acuerdo conmigo porque si vemos que las cifras son malas, si vemos que los contagios aumentan, si vemos que hay un colapso de las UCI, si vemos que tenemos una mortalidad que es creciente, casi en paralelo con lo que es la velocidad de un brillante sistema de vacunación, algo estamos haciendo mal o estoy muy equivocado. La lógica nos dice que algo estamos haciendo mal. Fíjense ustedes que el fin de semana... ¿Abandonamos la trazabilidad o no? Doctor Espinosa, es que justamente yo creo que, claro, algo estamos haciendo mal. Hablaba el doctor Rivera o Gonzalo, hay que cambiar de estrategia. Exacto. ¿Por dónde debe ir esa estrategia? ¿Por dónde? Porque también hay una constatación, que todo el mundo lo dice, que las cuarentenas no son efectivas, por un montón de razones. Pero decir, hoy día decir confinemos a todo el país puede ser una posibilidad. Pero, ¿qué estrategia para usted hoy día podría ser efectiva? Mira, desgraciadamente para hacer tortillas hay que romper huevos y para hacer cuarentena hay que meterse la mano al bolsillo. Así de simple. ¿Por qué te los planteo así? Miren, vamos a ir a un ejemplo, una cuestión meramente numérica. Australia, que es un país muy grande en cuanto a superficie y donde tengo varios amigos viviendo en este momento, fíjense que tiene una población solamente de 25 millones de habitantes. 25 millones de habitantes. Es un país que todos sabemos que no es un país... ¿Ah? ¿Perdón? Y tiene menos de 1.000 fallecidos. Exactamente, me quitaste el remate del comentario, Gonzalo. Claro, lo que pasó es lo siguiente, fíjense que Australia tiene 25 millones de habitantes, ¿ya? La vacunación, y fíjate que me preocupé de pedírselo a mis colegas que están allá en Australia en este momento, me dijeron de que la vacunación con las 2 dosis no llega al 17% de la población. Sí, claro. No llega, es mucho menos que eso. Además, el 17% es una dosis y algo así como el 5% tiene las 2 dosis.
Y la mortalidad a la fecha de lo que va de pandemia en Australia son 910 personas. Ahora, uno dice, y bueno, ¿y qué pasó en Australia? ¿Son genéticamente distintos? ¿Les sacaron vacunas más bonitas? O sea, no sé, no. La cuestión es bien sencilla, cuestiones de salud pública, cuestiones que tienen que ver con los principios básicos del gran Jon Snow, que no estoy hablando del de Juego de Tronos, estoy hablando de Jon Snow, el padre de la epidemiología moderna. Estoy hablando del padre de la epidemiología moderna. Gonzalo lo conoce perfectamente. Hasta hay una estatua suya en Londres, en el lugar donde fue capaz de diagnosticar, sin medios más que con esto, un brote de cólera. Fíjate que Australia, cuando partió la pandemia, cerró las fronteras 100%, cerró las líneas aéreas, ¿cuántas es la línea aérea australiana? Y la gente se encerró efectivamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Estamos hablando de un país que, sin ser socialista, ni mucho menos, tiene educación pública, salud pública, seguros, jubilaciones públicas como corresponde, decentes, ¿ok? Y es un país donde el concepto de si el gobierno restringe tu movilidad y tu capacidad de trabajar y ganar tu sueldo, el gobierno te soporta, te sustenta, el gobierno te subvenciona. Hacer cuarentenas aquí en Chile evidentemente es un chiste, no solamente porque se hacen por sectores hasta determinada calle, por comunas, lo cual es una cuestión bastante discutible, por decirlo menos, sino que, Montserrat, recuérdame la cifra, por favor, ¿cuál es el porcentaje de chilenos con trabajo informal en este momento? Bueno, en este momento yo creo que esa cifra no existe porque ha aumentado muchísimo. Pero, ¿y la original cuál era? Pero bueno, no sé exactamente. Entre 25 y 30%. Es que no sé si el 25 y 30%. Entre 25 y 30%. Entonces, a ti te dicen, ok, usted va a vivir de su subsidio de cesantía, usted va a vivir durante la pandemia de los retiros de los 10% de su jubilación, de sus fondos previsionales. ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí, en ese sentido, la gente se está comiendo sus ahorros. En ese sentido, digamos, desde ese punto de vista, es un real sálvese quien pueda, donde la vacuna, si bien es importantísima, y por favor hago un llamado público a que la gente se vacune, no es la panacea, no es un antídoto, no te da superpoderes, ¿me entiendes tú? La verdad que aquí el problema pasa por otra cosa. Pero, y esto viene de más atrás, esto viene de mucho más atrás, que ahora solamente es evidencia. Pero doctor, hay una lógica de cero COVID también, que es una lógica, una forma que es distinta de enfrentar la pandemia, porque lo que pasa acá, disculpe, le doy la palabra al tío, doctor Rivera, ¿qué es lo que vemos? Nosotros estamos todos los días en la información, todo. Vemos que al final la preocupación siempre es más ventiladores, más camas, más equipos médicos. Y eso lo de los ventiladores es malo, ojo, es un tema malo. Por eso entonces vamos siempre hacia el otro lado, porque la lógica que ha funcionado acá es la de cero COVID, la que ha funcionado mejor, ¿no? Que es que no haya tantos casos, digamos, en el fondo. Y ya lo comentamos en la mañana con la Monse, no vamos a comentar, no, pero nosotros acá pensamos claramente se demoró mucho en cerrar la frontera, se demoró mucho en llegar a ayuda real, nunca se hizo la cuarentena corta y efectiva, o sea, y el florero está roto, doctor Rivera, el florero está roto, o sea, hoy día recomponerlo desde lo psicológico, desde la confianza, desde los liderazgos, es súper complejo, por eso la comunicación de riesgo hoy día es vital. Correcto, tal como lo dice usted, Julio César, aquí hay cosas que ya no hicimos. No somos australianos, no estamos en una isla prácticamente en medio del océano, entonces no hicimos cerrar fronteras y hay cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y sin ánimo de ser súper médico, ni mucho menos, ¿no es cierto? Uno puede decir con la experiencia que ve en nuestros profesores, rehacer lo que estamos haciendo aparentemente mal. ¿Qué cosas han perjudicado la cantidad de contagios en términos numéricos? La movilidad. ¿Qué cosa ha perjudicado la contabilidad de los enfermos y el seguimiento de los enfermos? El caso índice, la trazabilidad. Esos son dos puntos que nunca hemos hecho bien. Entonces ahí yo creo que está el punto. O sea, es cierto, es extraordinariamente bueno tener una cama UCI, aunque sea una cama
UCI del nombre, pero no UCI en las propiedades, porque la realidad es esa. Estamos haciendo camas UCI en urgencia, camas UCI en intermedio, camas UCI en pediatría, pero realmente no es personal que está calificado para ello, absolutamente, sin desmerecerlo, que son capacitados para hacer otras cosas. Lógico. Por lo tanto, si no hacemos eso, hagamos muy buena trazabilidad. No la estamos haciendo. Hagamos una cosa categórica, saquemos el pase de movilidad actualmente, disminuyamos, ¿no es cierto?, que la gente ande de lado a lado contagiando. Comuniquemos adecuadamente, no lo estamos haciendo bien. Le estamos diciendo a la población que hay riesgo de muerte, le estamos diciendo a la población que ya no solamente, tal como lo dije anteriormente, no son nuestros abuelos los que pueden morir, nuestros padres que pueden morir, sino que también nuestros hijos, porque ya hay fallecidos con menores de 30, de 20 años. Yo tengo hijos de 30 años y de cerca de 40, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya hay riesgo a ese nivel. E incluso a nivel pediátrico están aumentando los casos pediátricos. Por lo tanto, ese es lo que hay que comunicar. Nivel de riesgo, trazabilidad. ¿Eso es por las variantes, doctor? Perdón. También. Porque sí, cuando partió esto, no había vacuna, no había nada, y los jóvenes no se enfermaban. Entonces, hoy día también parece que estamos conviviendo, porque ya ante toda esta dificultad, estamos conviviendo con un virus que también mutó. Entonces, esto que antes al principio decíamos, ya, pero ataca a los adultos mayores, pero parece que hoy día es otro virus. Lo que pasa es que tampoco tenemos un conocimiento cabal respecto a cuántas variantes hay en nuestro país, porque no hacemos un estudio absolutamente adecuado para saber cuántas variantes. Sabemos así por estudios extranjeros que tenemos variantes brasileñas, tenemos variante india, británica, Nueva York, etcétera. ¿Cuántos de ellos están en Chile? Sabemos que se está contagiando a más la gente, por lo tanto podemos inferir que realmente es un virus que tiene capacidad de infectar más adecuadamente. Pero eso es teoría, porque en la práctica no sabemos con qué estamos luchando aquí en Chile adecuadamente, sino que hay unos estudios de la universidad. Y los grafiquitos que me llegan a mí, por ejemplo, son especulación, porque me llegan de repente mapas de Chile y la variante P1, por ejemplo, está en todo Chile. Con distintos tipos de variantes. Es el traspaso de ese 0,6 que estamos trazando genéticamente, ¿o no? Exactamente, o sea, es muy poco el universo que estamos conociendo, no sabemos realmente. Es cuando decimos tenemos 50.000 PCR, pero lo importante es qué porcentaje de PCR es el positivo, 10%. Por lo tanto, si hacemos 1 millón de PCR, vamos a tener 100.000 contagios probablemente. Tenemos un R mayor que 1.06. Ese es un número que hay que decir, que significa que cada contagio, cada paciente enfermo es capaz de dejar a más de uno, por lo tanto tenemos una cifra que va en aumento. Tenemos 50.000 casos activos. Esa es la cifra que hay que decir. No que tenemos 80 camas más de UCI o 40 camas de UCI, porque da la sensación que todos vamos a tener un lugar en la UCI para que nos salven. Y no comunicamos que hay un porcentaje altísimo de camas UCI, de gente que llega a la UCI, que fallece con todo lo que nosotros hacemos. Sí, a mí me llama mucho la atención que nunca más se escuchó de trazabilidad. De alguna manera tampoco uno ve una campaña por parte de la autoridad sanitaria respecto a cómo hay que trazarse. Porque mucha gente dice, a mí yo soy contacto estrecho y nadie me llamó. Ya, si no me llaman, ya, pero por lo menos si yo soy un ciudadano consciente, voy a tratar de yo justamente pasar la información de que soy contacto estrecho o de que tengo coronavirus. Sin embargo, no hay un sistema transparente, claro y amigable para que la ciudadanía también sea parte activa de la trazabilidad. Si yo hoy día soy contacto estrecho, no tengo idea qué hacer. No sé a quién llamar. No sé a quién tengo que avisarle. Porque eso, que el fondo todos seamos parte de la información, eso no está implementado. Y eso a mí me llama mucho la atención porque hay un paternalismo en Chile muy grande respecto a que la autoridad tiene que hacer trazabilidad, pero tampoco hay una instrucción clara a la ciudadanía cómo tiene que hacer la trazabilidad. Eso es comunicación. Ahora, pero creo que el sistema tampoco está tan claro. Yo estuve averiguando y ¿qué tengo que hacer yo? Yo no puedo llamar a Epivigila, como Montserrat Álvarez o no sé qué. Entonces, si yo quiero comunicar, si yo quiero informar lo que pasa en mi casa, en mi lugar de trabajo, tampoco yo puedo acceder al sistema.
Entonces, eso es muy complejo, porque no nos permite que nosotros como ciudadanos también seamos parte de la solución. Gonzalo. Sí, no, te iba a decir que la trazabilidad es central y agregar algo a lo que decía el doctor Rivera. Estos 50.000 casos activos hay que agregar una buena cantidad de casos probables, es decir, justamente muchos de los contagios, muchos de los contactos estrechos, muchas de las personas que están contagiadas, que no tienen idea de que están contagiadas, y que es súper importante cuando el contagio está desbocado y sin control. Justamente la trazabilidad es esencial, pero eso requiere una estrategia integrada que es no farmacológica, que requiere organización. De hecho, se deberían invertir recursos para contratar mucho más trazadores, deberíamos tener miles de trazadores, y que esos trazadores a su vez contribuyan a una mejor educación. Y antes preguntaban cuáles son las cosas alternativas que hay que hacer. Todavía no se comunica bien. Se hizo un pequeño aviso un momento respecto a que el contagio es fundamentalmente vía aerosol. Y se necesita, en ese sentido, ser muy transparente. ¿Por qué es tan importante pensar en aerosol y menos en el alcohol gel? Porque si uno dice que ese es el vector fundamental de contagio, entonces se toma una serie de medidas para desarmar los espacios donde se pueda producir el contagio. Muchas veces, por ejemplo, incluso este famoso R, que es una figura epidemiológica, confunde. Porque en realidad una persona en un bus de Santiago a Viña puede contagiar 40 personas. Entonces ahí el R no le funciona a nadie para entender que el R sea 1.05, 1.1, 9.5 es irrelevante para la persona común y silvestre que necesita saber que un bus, por ejemplo, es altamente peligroso. Porque basta una persona que a lo mejor ni siquiera sabe que está contagiado para generar un brote gigante. Ahora, eso va a suceder. Entonces ahí viene lo que tú decías, Montserrat. Falta todavía una estrategia de trazabilidad integrada. Aquí no basta simplemente con decir cuarentena o no cuarentena. Las cuarentenas por ahora son un desastre, son un chiste, son pseudo cuarentena. ¿Para qué venimos con cosas? Revisemos lo que pasaba hace un año atrás cuando se discutían las famosas cuarentenas móviles o dinámicas, como el invento es lo mismo que se está haciendo ahora. Sabemos que no funciona. Lo otro que hay que considerar, que es muy importante en términos de cuáles son las alternativas, tenemos que vacunar en las zonas vulnerables, en las comunas más vulnerabilizadas. Porque en este momento, por ejemplo, hay comunas que tienen 75% de vacunación. Vitacura, por ejemplo. Gonzalo. Pero hay otras comunas que hay 40%. Tenemos que hacer esfuerzos gigantes. Eso significa no solo apelar a que la gente vaya. El Estado tiene que generar las maneras para vacunar, ir a los barrios, movilizarse, conocer el territorio. Eso va a generar confianza. Gonzalo, esta pero figura perdona. Mira, es que lo que pasa es que, mira, por otra razón yo estuve revisando imágenes del año pasado y la cuarentena del año pasado no tenía nada que ver con esta. La gente respetaba mucho más el año pasado. El año pasado las calles estaban, estábamos viendo imágenes, todo. Habían planos de, por ejemplo, las carreteras con 3, 4 autos. Hoy día eso no existe. Eso no existe más. Pero hay comunas, Julio, que efectivamente tampoco hicieron la cuarentena de modo efectivo en esa época. Las cuarentenas donde no va la televisión. Hay que reconocerlo. Ahora, obviamente que en el Oasis, en las 3 comunas y en las 3 comunas más pudientes en general, efectivamente tampoco ahora se está haciendo una cuarentena porque está el pase libre, no sé cómo se llama. No, pero te lo planteo por otra cosa. Te lo planteo por otra cosa. Antes que termine, la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? A nadie se le debiera limitar el poder salir alrededor de su casa, poder caminar a 5. Hay gente que no sale a caminar porque está asustada. En realidad, caminar por una vereda en donde no hay un montón de gente sin subirse al transporte es una cuestión segura y saludable. Eso Gonzalo, hay que incentivarlo. Es que te lo digo por otra cosa, porque incluso en cualquier comuna es distinto que tú pidas hacer una cuarentena 2 meses de esto ocurrido, 3 meses, que 1 año, 6 meses después. El papel no aguanta, ¿me entiendes? No, tú no es lo mismo que le dijiste a una persona en mayo del año pasado que él hizo el esfuerzo, pero ya 1 año, 6 meses después,
O sea, entonces estamos en una situación muy compleja desde ese punto de vista, te lo planteo. Por eso te digo, porque nosotros nos revisamos imágenes de las 3 comunas, eran imágenes de todos lados. Y la situación en todos lados era muy distinta porque, por ejemplo, esto lo hicimos porque había una demanda ciudadana del barrio Italia, que queda en Providencia, que decía que la gente, los adultos mayores, se estaban enfermando por pasear por el barrio, porque los restaurantes estaban llenos, se tomaban la calle, se tomaban las veredas, y había un mar de gente. Entonces las personas que habitan ahí, que tienen sus casas ahí, estaban súper preocupados porque estaban como aislados haciendo cuarentena y vecinos se enfermaban que no iban a ningún lado. Entonces la situación es demasiado compleja a 1 año 6 meses después. Por eso hablábamos de que el jarrón está roto, digamos. Hoy día... Pero puedo interrumpir, porque es lo que decía el doctor Espinosa recién. Esto no se resuelve sin romper huevos. Esto no se resuelve con los que han tenido responsabilidad por manejar mal la estrategia. No lo quiero decir, pero es lo obvio, que falta un cambio en la gobernabilidad con un liderazgo que esté localizado más allá de las 2 ingenieros comerciales que manejan datos, la subsecretaria, el subsecretario, el ministro y un investigador del MinSal. Eso no puede ser. Pero Gonzalo, ayúdame con esto, porque esto es lo que te quería preguntar antes y nos fuimos por otro lado, que es la parte que del azar, que yo no entiendo. Mira, si tenemos una vacuna que está cumpliendo todo con la mortalidad y con la UCI, pero que en materia de contagio está en la medianía de la tabla. Es decir, después de los 14 días, 65%. Pongamos siendo positivo, hay un 35% de personas que sí pueden ser contagiadas y pueden contagiar. ¿Por qué, si estamos con cifras tan malas, dejamos ese 35% activo, móvil, contagiando con el pase de movilidad? Esa parte no la entiendo, porque si estamos mal y la vacuna es buena, pero no es buena para evitar el contagio, estamos con un sobrecontagio y sobrecasos activos, y si no paramos los contagios seguimos haciendo cama UCI. ¿Por qué damos ese pase de movilidad si la lógica tiene que ser de que no haya más? Esa parte no la entiendo, porque si tuviéramos una vacuna 95%... Se lo preguntaste al ministro Palacio hace 2 semanas y no te supo responder. Yo pregunté muy explícitamente: ¿cuántas miles de personas necesitan morir? ¿Cuáles son pérdidas que no importan? Normalizamos la muerte, o sea, vamos a llegar, insisto, a 40.000. En este momento, hoy en día, hoy, 2 de cada 1.000 personas han fallecido en Chile. Justo, es exacto, porque es 38.400 y somos como 19.3 millones. No sabemos exactamente cuántos somos, pero más o menos. 2 de cada 1.000. La pregunta es: ¿cuántas personas necesitan morir para que el subsecretario de Turismo, el ministro de Economía, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el presidente y los empresarios estén felices? Yo no te puedo responder. Yo creo que no hay vidas que valgan la pena para abrir un restaurante. Ahora, eso requiere, como decía el doctor Espinosa, financiar a las personas como se hace en los países decentes. Nosotros no somos un país decente. Ese es el problema. Bueno, doctor Espinosa. Al tiro, doctor Rivera, un segundito. Mira, la verdad que en términos prácticos, pero tratando de llevar esto a un lenguaje coloquial, a un lenguaje de la gente de a pie, como siempre digo, porque nosotros podemos hablar del índice RO, de lo que ustedes quieran, pero en general, estamos en un momento en que la gente ya tiene claro que históricamente siempre decía: hay que llegar muriéndose para que te atiendan. Efectivamente, hay que llegar muriendo para que te atiendan. Nosotros personalmente, con muchos colegas, estamos permanentemente en contacto y sabemos lo que pasa en un hospital, lo que pasa en otro. Siempre conversamos: ¿cuántos pacientes tienen en ventilación mecánica fuera de la UCI? 14. Y tú, tenemos 12. Pero estamos mejor porque ayer teníamos 15. Ok, estamos en el fondo normalizando una situación que es bastante lamentable. Yo anoche me di el tiempo de ver una entrevista muy buena al señor ministro de Salud, donde decía que ellos no están convencidos de que el pase de movilidad vaya a afectar las cifras, que lo van a reevaluar en unos días más.
¿Alguien ha pensado que ese reevaluar en algunos días más significa un promedio de 100 muertos diarios y que si aumentan serían por lo menos, esa evaluación pasaría como por 300 muertos? ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien le ha tomado el peso a eso? Uno debe entender que las autoridades deben trabajar con un bosque, pues si no los árboles te impiden ver lo que está pasando. Pero no hay que olvidar a los árboles, no hay que olvidar de que estamos trabajando con personas. Cuando a un arquitecto le queda mal un trabajo, bueno, salvo el puente Caucau, que es otra historia que no la vamos a tocar, pero cuando a un arquitecto o un ingeniero le queda mal un trabajo, bueno, se arregla. A un mueblista puede arreglar un trabajo, qué sé yo, pero cuando la gente que trabaja en salud, y no digo solamente los médicos, trabajamos en salud, nuestros fracasos se tapan con tierra. Perdonen que lo diga así, pero nuestros fracasos en salud se tapan con tierra. Y así como estamos, caray, que van a necesitar tierra, porque si seguimos trabajando de esta manera, y de corazón lo digo, con todo respeto, con toda humildad, aquí no es el hecho de pelear, aquí no corre el hecho de sentirse ofendido. Aquí está la salud de los pacientes primero. Acá la verdad de que una mesa COVID, como dijo anoche el señor ministro, conformada por ellos mismos, la verdad implica que los resultados van a ser siempre los mismos. Sobre todo que la última palabra quedó muy claro que si bien el doctor tiene injerencia, la última palabra es del señor presidente. Habitualmente se ofenden cuando uno les dice de que faltan expertos que den su opinión, porque ellos dicen, tenemos expertos en el gobierno, ¿para qué queremos expertos de afuera? Ok, pero la gente que está trabajando en un gobierno, desde un punto de vista de compromiso político, inevitablemente pasa a ser un yes man o un yes woman. De forma tal que, como decía el gran Pablo, a todo dices que sí, a nada digo que no, para mantener esa tremenda armonía que les permitirá llegar hasta finales de año con el gobierno. Pero eso pasa por la vida de las personas. Ayer el ministro dijo de que la verdad, y digamos, me tomé la molestia de anotarlo, que cuando se reunían en la mesa COVID realmente lo hacían en un ambiente donde dice, cito textual, el señor presidente disfruta las reuniones COVID. Yo se los planteo de la siguiente manera, sin emocionarme, porque yo soy muy sensible, pero creo que cuando la autoridad llora en público, así ya estamos perdidos. O sea, si tu líder, si el capitán del barco, si el general en jefe en una guerra se pone a llorar, ¿alguno de ustedes se imagina a Alejandro Magno llorando antes de una batalla? ¿Alguno de ustedes se imagina a George Patton llorando antes de una batalla? ¿Ustedes se imaginan a alguno de los generales antes de la toma del Morro de Arica llorando antes de la batalla? No digo que los hombres no lloremos, lloramos, pero a los machos lo hacemos solos, no lo hacemos en público para dar pena. Se los digo al tiro. Sí me da pena el fin de semana haber estado de turno, donde, insisto, me siento orgulloso de haber estado de turno 25 horas en una unidad de intensivo. Y debo decir que el personal de enfermería, el personal paramédico, los kinesiólogos también hacen turnos de 24 horas porque no hay más personal. Las lágrimas que sí valen del personal de salud son las de una enfermera que estaba abrazada con otras enfermeras el fin de semana llorando, diciendo ya no puedo más, porque hace meses no veo a mis niños, porque los tengo viviendo con mis padres, porque me siento sucia, porque siento que los voy a contagiar. Esas son las lágrimas que valen. Esas son las lágrimas que realmente hay que respetar, que hay que valorar. Las lágrimas de una familia con la que tuve que hablar y decirles que el papá había muerto. Es cierto, nosotros tenemos que trabajar en macro cuando somos autoridades, pero no olvidemos lo micro, pues si no nos parecemos a un estadista o dictador de la primera mitad del siglo XX que decía que una muerte es una tragedia. Miles son solamente un número. No quiero pensar, no quiero creer que estemos cayendo en esa política. Creo que no corresponde. Doctor. Por lo menos yo no estudié medicina para eso. Conozco al doctor Felipe Rivera hace años y sé que tampoco estudió para eso. Doctor. Y quiero pensar que la demás gente tampoco estudió para eso. Me saco el sombrero y me pongo de pie con toda la gente de la salud
de los del aseo, mantención, los ingenieros, todo el mundo que se ha sacado la mugre trabajando en turnos que van más allá de lo habitual, porque el fin de semana la indicación era tener 6 pacientes por cada médico, pero las licencias y las enfermedades obligan a tener 8 pacientes por médico y eventualmente ha sido necesario más. Doctor. Situaciones de ese estilo, personalmente y con respeto lo digo, y ojalá que en esta oportunidad nadie esté reclamando en el hospital porque lo dije, me da vergüenza saber que en las reuniones en la mesa COVID las disfrutan. Me da vergüenza, en serio. Yo no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco al colegio médico, no pertenezco a ningún gremio, solamente soy un médico que aprendió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y que sigo las doctrinas de mi padre y de mi madre, que me enseñaron a ser gente. Doctor. Yo espero que no se siga dando esto, que porque solamente el señor Sañartu Tito lo dijo, yo tengo que decir que sí, porque el señor Sañartu tiene la razón en todo. Yo espero médicos de verdad, espero médicos con compromiso. Y bueno, ya lo mero macho, no que estén llamando al hospital a acusarme porque dije algo que los ofendió, por favor. Doctor, denos solo un segundo porque estamos en directo, tenemos una vía en el hospital Barros Luco, hay una protesta en este minuto de los trabajadores de la salud, precisamente aquí pidiendo descanso, precisamente lo que hablaba el doctor Espinosa, se hace realidad, digamos, en términos de movilización, porque aquí están los funcionarios del Hospital Barros Luco pidiendo colaboración, ayuda. Esta protesta es por descanso, ¿no? Están con un problema, lamentablemente sienten que están desprotegidos, llevan mucho tiempo trabajando de manera, la verdad, agotadora, no te han tenido vacaciones, no han tenido descanso y por eso esta es la protesta. Ahí está, estamos cansados, ahí dice, estamos cansados, ese letrero. Bueno, Daniela Muñoz está en el lugar, vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato con el panel médico y con lo que está pasando en el... Bueno, y estamos de vuelta mientras conversamos con nuestro panel. Estamos viendo imágenes de una protesta que hay en el Hospital Barros Luco. La demanda de quienes estamos viendo en pantalla de funcionarios de la salud, de la FENATS, como recién veíamos en un lienzo, era el cansancio al cual están sometidos como personal de la salud. Y justamente demandas que tienen que ver con eso, con el derecho a descanso en momentos donde, según nos contaba Dani Muñoz, que está en el lugar, justamente denuncian no haber tenido el descanso necesario desde que comenzó esta pandemia. Doctor Rivera, ¿cómo evalúa usted? ¿Qué es lo que piensa frente a esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, esa es una realidad absoluta. Uno que trabaja con la gente directamente involucrada en la atención del paciente crítico, ve el cansancio físico, el cansancio mental y más que nada ve la sensación de frustración que estar un año y medio en medio de la pandemia y ver prácticamente las cosas repetirse ya por tercera vez. Pero hay que ser constructivo y en realidad la voz de nosotros debe ser una voz que trae probablemente algunos consejos, probablemente humildemente, pero también dar la sensación de que estamos trabajando también como médicos, porque mucha gente cree, y yo escuchaba el otro día a Julio César en broma decir que nos iba a dar un justificativo, justamente, pero nosotros no dejamos de trabajar totalmente a favor de nuestros enfermos y las horas que destinamos, los minutos que destinamos a este tipo de cosas, lo hacemos con el ánimo justamente de dar nuestra opinión para que sirva, no solamente de crítica, y esa es un poco la idea, no solamente una manera destructiva de hacer las cosas. Mi opinión, justamente ver esto, que vemos todos los días gente con angustia, gente cansada, gente prácticamente destruida físicamente, pero siguen dando a la batalla. Nosotros prácticamente estamos trabajando, yo personalmente hace más de un año y medio que he tenido 3 días de vacaciones, pero hay gente que hace turnos 3, 4 días seguidos de noche, 24 horas y sigue trabajando, pero con una sensación de frustración que muchas veces conlleva, por un lado,
que la cama de UCI no tenga toda la infraestructura adecuada, porque es imposible armar una cama UCI en 30 segundos, y por otro lado, una persona que no está 100%, ¿no es cierto?, adecuada al trabajo de una UCI, y eso es tremendamente peligroso. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que llegue a la gente a la UCI. Extraordinariamente bueno que tengamos más camas, pero extraordinariamente bueno sería que evitáramos los contagios de todas las maneras posibles, escuchando lo que dice Gonzalo, escuchando lo que dice el doctor Espinosa, escuchando lo que dijo Patricio Mesa el otro día en una entrevista que le di muy buena como parte del Colegio Médico, que queremos seguir actuando, queremos seguir junto al gobierno para que nos escuche, para que todos hagamos que este Chile no se siga desgranando, ¿no es cierto? Porque a todos nos duele que se muera gente, que siga siendo enfermo, porque nos atañe como médicos, como familiares, como amigos de nuestros pacientes. Y ustedes como comunicadores, yo creo que también han sentido el cansancio de estar todos los días, ¿no sé?, entrevistando a un médico que le hable de una serie de angustias, de una serie de muertos y de una serie de tragedias, porque ojalá las noticias fueran todos los días más bonitas, pero eso en este país últimamente no ha sido muy posible. Sería lindo que fuera así. Vamos de inmediato justamente al Hospital Barros Luco. La Dani Muñoz está en el lugar. Dani, adelante. Así es, Monse, una situación bastante compleja la que están viviendo varios personal de la salud. En este caso estamos hablando que en este lugar hay alrededor de 70 funcionarios de un total de 300. La mitad de ellos está trabajando en turnos éticos, sin embargo ellos acaban de tomar una decisión de suma importancia que corresponde a que desde hoy van a empezar a movilizarse. La razón, vienen hace meses pidiendo que se les dé vacaciones, que se les dé días libres, que se les respeten sus turnos, en este caso de 24 horas y 3 días libres. Dicen que eso es aproximadamente un año, ya no se está respetando por temas de pandemia. Dicen, tienen toda la voluntad para trabajar, sin embargo ya no pueden más, están a tope. E incluso hace pocos días atrás, aproximadamente 2 semanas, la cantidad de camas UCI era bastante precaria. En un momento se informó, digo, que acá en el Hospital Barros Luco quedaba una cama UCI, sin embargo hoy día hay un poco más. Sin embargo, esa situación límite va cambiando a diario. El mayor agote, y podemos conversarlo brevemente contigo, Brisa Gálvez, que es la representante de todos los funcionarios. Hoy día ustedes intentaron llegar a un acuerdo, pero no se pudo, digo, y ustedes dicen se van a empezar a movilizar. El lado humano, cuéntame, hay familias acá, madres, que no pueden ver a sus hijos porque están con turnos extremos y muy largos. Cuéntanos cuál es la situación que ellos tienen que vivir a diario y que tú dices están cansadísimos. Sí, mira, bueno, saludar primero a los que están en el panel, no los veo, pero Julio Lamos y Monse, ya varias veces que hemos conversado, efectivamente los trabajadores están cansados porque llevan más de 1 año, 3 meses trabajando sin parar. Lamentablemente la autocobertura ha sido una manera de poder sobrellevar esta pandemia con los mismos trabajadores cubriendo turno sobre turno, y efectivamente, como tú dices, hay muchas jefas de hogar, hay mucha dueña de casa que tiene que llegar a hacer la doble función también a su hogar, y en estos momentos por parte de la dirección le están negando los feriados legales que por ley les corresponde y se los quieren condicionar a medida que ellos puedan darlos, y eso ya nosotros y los trabajadores no lo van a tolerar porque realmente están cansados. Y eso es justamente, Brisa, lo que nosotros queremos conocer. Miren, voy a interrumpir aquí a una persona. ¿Usted trabaja? ¿Qué realiza acá? ¿Qué labor cumple acá en el Barros Luco? Buenos días, yo soy funcionario de servicio Torreno CDT. Les puedo contar de que en mi servicio se contagiaron 10 médicos que son de becado, que están con descanso, más el médico jefe. Más encima, mi compañera Rosa Donoso, que es una funcionaria que está con una patología de base, ella estuvo con el permiso especial el año pasado. La hicieron volver porque según ellos tenían que poner a colocarse las vacunas. Hoy día mi compañera está contagiada en una residencia sanitaria. Son contagios que también se dan entre ustedes. Última preguntita, solamente para saber, ¿hace cuánto que usted no tiene vacaciones, no toma días libres? Yo tengo todos mis días intactos, los 15 días. No me he tomado vacaciones. ¿No se lo han permitido? No lo han permitido. De hecho, yo el viernes
yo tenía médico a las 3:30 de la tarde en la Católica, porque nosotros tampoco tenemos sale aquí, los solo funcionarios, no hay salud. Tenía hora y mira, no pude tomar, no pude ir. ¿Por qué? Porque aquí los días administrativos tampoco lo están dando. Resulta que yo me hice los exámenes, mi examen tiene más de un mes y todavía no me lo puede ver un médico. No es posible que los funcionarios aquí están siendo explotados, porque ni siquiera... Mira, vamos a seguir conversando con la gente. Sabemos que existe, Monse, Julio, una molestia constante. En realidad, todos estos funcionarios, hay que aclarar, son tensos, son enfermeros, son doctores, son médicos, son matronas, que hoy día están unidos solamente por un motivo: exigir en este caso que se respeten sus vacaciones, que se respeten sus descansos, o bien, Julio, Monse, que se contrate más personal para que puedan reemplazarlos en los horarios que ellos no están trabajando. Dani, lo que pasa es que acá se produce una situación que es tremendamente difícil porque, por ejemplo, me escribe una amiga que trabaja en un hospital y me dice que por turno a veces deberían ser 12, pero llegan 8 y han tenido que hacer turnos 6. O sea, están enfermas, están con una licencia, se agarraron COVID a último minuto. Entonces un turno donde deberían haber 12, llegan 8. Y a veces en el turno 6. Entonces el desgaste que hay no es solo hacer el turno, no es solamente trabajar con estos ya horarios que son muy complejos, muy difíciles, no es solamente estar sin descanso por mucho tiempo, sino que además es hacer turnos en una situación muy, muy extrema, porque tampoco se pueden equivocar, tampoco pueden fallar, tienen que estar muy concentradas al prácticamente trabajar con la mitad de la gente que debería hacer el turno, Felipe. Entonces la situación es complejísima. Lo ha dicho, lo ha graficado muy bien usted, Julio. Justamente a eso iba yo, en el sentido siguiente: un personal cansado no puede ser igual que un personal descansado. Y gracias a Dios yo comprendo lo que están haciendo los del Hospital Barros Luco, pero yo no estoy de acuerdo en abandonar el trabajo bajo ningún punto de vista. Yo creo que la movilización puede ser de muchas maneras, pero ojalá no descuidar los servicios. En estos momentos, más que nunca, nuestros pacientes nos necesitan. Más que nunca, nuestros enfermos necesitan que haya un médico, un auxiliar, una enfermera, un personal de aseo, una personal que le dé alimentación. Cada vez que faltan, y faltan muchos por enfermedad, muchos por licencia, muchos por licencias psicológicas y psiquiátricas realmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada uno de nosotros es imprescindible. A veces escuchamos críticas o a veces escuchamos una serie de cosas de pacientes que no están conformes, pero la gran mayoría de nuestros pacientes agradecen en todas las partes que trabajamos, toda la actividad que hace todo el grupo médico. Y ojalá sigamos así, y ojalá, ¿no es cierto?, estas cosas cambien de que de alguna manera no sea por la vacuna que estamos esperando, que miremos para atrás y diga, ves que teníamos razón, vacunar significaba, pero después de que haya tanto sufrimiento, esa no es la idea. La idea es que conjuntamente con la vacunación adoptemos estrategias para que los contagios no sigan subiendo. Y conjuntamente con la vacuna, en un mes más, en 2 meses más o en 3 meses más, digamos, escucha, realmente que cambiamos las cosas que lo hicimos tan bien para que disminuyeran los contagios. Tenemos contagios como de países que prácticamente no están vacunando. Solo para que la información esté correcta y para que no haya malos entendidos, toda la gente que está protestando ahí está protestando en su horario de descanso. Toda la gente que está haciendo sus turnos está en el hospital. Todos ellos están en su horario de descanso, su día de descanso, sus horas de descanso, y la están utilizando para protestar. No es que dejaron de atender por ir a protestar, no es que abandonaron sus pacientes para estar ahí, sino que ellos están utilizando su horario de descanso. Quiero hacer esa aclaración porque mucha gente a veces escribe y nosotros no le entregamos la información completa. Monse. Gonzalo, adelante. Sí, yo quisiera decir que ese letrero que dice "y estamos cansados" refleja muy bien el ánimo. Y la verdad es que cuando escuché, no me preocupa tanto que el ministro de Salud llore en la televisión, porque demuestra, si estuviera en mi consulta, y él lo dijo ayer, él dijo que él tomaba las decisiones, y en la medida que pensemos en esto como una especie de batalla o guerra, obviamente no se va a permitir que sea esto una cuestión colaborativa. Yo creo que
si estuviera el ministro París en mi consulta diciéndome que está agobiado, que le preocupan mucho las críticas, cuando lo que en realidad uno critica no es que esté todo malo, sino que lo que uno critica es que es una estrategia que es fundamentalmente errónea, malvada, como lo queramos poner. Entonces yo creo que es súper importante decir que si la estrategia es solamente dirigida de un modo central por unas muy pocas personas, sin la colaboración de los expertos, que son los que además predijeron los números y que pueden contribuir con muchas maneras de comunicar esto de manera precisa, yo creo que algo que debiera el ministro simplemente decir, no soy capaz de hacer eso y hacerse a un lado, o decir, lo voy a hacer de una manera más colaborativa. Ha tenido casi un año para rectificar los errores que cometió el ministro anterior, y el ministro actual se ve enfrentado a los mismos errores. Entonces yo creo que estamos cansados, todos estamos cansados. Y yo creo que cuando uno está en una posición de autoridad, o los que estamos acá en una posición de tener el espacio para poder comunicarnos con miles de personas, tenemos una responsabilidad de ser serios y de trabajar colaborativamente. Gonzalo, y eso es central. Pero cabe la posibilidad, disculpe que le pregunte esto porque a lo mejor es muy arrojado, pero cabe la posibilidad de que el ministro esté navegando o esté manejando con una cortina al frente, porque a mí que me preocupa que son sus declaraciones. Porque no quiero sacarlo de sus declaraciones. Ellos decían que el 30 de junio íbamos a tener una inmunidad de rebaño, que íbamos a tener una inmunidad masiva. Eso hoy día todos los especialistas, incluso Mañalich, dijo que el presidente se había equivocado, que se habían equivocado, y tiró, como Mañalich tira la ironía, dijo, ojalá se asesore de un experto un poquito de mejor nivel. La dejó boteando ahí el ex ministro Mañalich. Ya, no pasó. Para las elecciones dijo, antes de las elecciones, en época de elecciones vamos a tener 3.500 casos como máximo, y no 1.800, sino que 3.500, y resulta que teníamos 7.500. Entonces, mi pregunta es bien intencionada, ¿Por qué la autoridad se equivoca tanto? Porque ¿cómo tú vas predices? Porque, perdón, ¿por qué lo digo bien intencionadamente? Porque uno trabaja para esa predicción. O sea, uno toma decisiones, no es que uno tire un número en la prensa por ser choro. Digo, no, ¿sabéis qué va a pasar? No, se supone que la predicción le sirve para tomar decisiones de políticas públicas. Y cuando uno ve que en la realidad, porque si es cosa de ver los diarios nomás, recopila, no le apuntan a la predicción. Entonces no le apuntan a la política pública. ¿Qué pasa ahí, Gonzalo? ¿Por qué pasa eso? Mira, a ver, y hay muchos más ejemplos. En marzo dijo que para el 15 de abril se notaría el efecto de las vacunas. Lógico. Y después en abril se nos dijo que en mayo. Y anoche dijo que íbamos a empezar a notarlo al 15 de junio, es decir, en una semana más. Ahora, primero, es muy difícil de predecir lo que va a suceder en el futuro. Eso hay que decirlo. Es muy difícil. Pero siempre esa comunicación genera expectativas que llevan a las personas a adoptar conductas que tienden a hacer las cosas peor. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo no estoy en la cabeza del ministro. Creo que lo hace porque su vocería, además de no entender a veces las cifras, porque por ejemplo ayer dijo que estaba disminuyendo en los mayores de 70 y en realidad ha estado estable y ha habido una subida en el caso de los mayores de 70 en las UCI. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque yo creo que el ministro confunde comunicación de crisis con comunicación de riesgo. La comunicación de crisis es la que hace una empresa o una institución, es una cuestión válida, para defender su gestión, para defenderse de la baja de prestigio. Eso se llama comunicación en crisis. Lo que el ministro tiene que hacer no es comunicación de crisis para defender la gestión y defender al presidente. Lo que tiene que hacer es comunicar el riesgo de manera efectiva. Pienso que el ministro París, en casi un año de su gestión, no ha sido capaz de hacer una buena comunicación de riesgo. Ahora,
en su defensa, y quizás por eso llora a veces, y yo encuentro que llorar, hacerlo públicamente es una cosa buena para todos nosotros. Los hombres también lloramos y creo que está bien y lo defiendo. Pero yo creo que la gran contradicción del ministro París es que tiene que comunicar algo que va en contradicción con la estrategia que tiene el gobierno. Esta no es una estrategia improvisada, esta es una estrategia hospitalocéntrica que hemos identificado por 15 meses, donde el único indicador que importa es, comillas, no colapsar el sistema hospitalario. Pero señores, el sistema hospitalario está colapsado hace ya mucho tiempo. Se los dijimos que iba a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a COVID-0, que es una estrategia, no es que uno llegue a cero, vamos a convivir con el virus por muchos años. La estrategia de COVID-0 diría, por ejemplo, en este momento tenemos que llegar a tener las 700, algo así, camas que existían antes de la pandemia, con un nivel de ocupación decente que nos permite enfrentar un desastre o una urgencia, que no genera lo que están protestando y de manera muy legítima en este momento las personas ahí en el Barros Luco, sino que tengamos una situación de normalidad en donde además no se produzcan empeoramiento de otras enfermedades que no tienen nada que ver con COVID o muerte por otras cosas. Entonces, yo creo que el ministro París llora, y es legítimo llorar, porque lo que tiene que hacer es un imposible. Es decirle a la gente que se cuide cuando en realidad el Estado no está comprometido con cuidarlo. Digámoslo claro, hay una contradicción interna. Si yo tuviera en psicoterapia, yo hago psicoterapia, le diría al ministro, usted está en una situación imposible, se está volviendo loco, está comenzando a desarrollar una psicosis. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo le dan pastillitas de poder al ministro de París y le dicen que está muy bien. Y él va y se sienta en su sillón y habla y se ríe y dice cosas que son increíblemente irrespetuosas para los que están sufriendo en sus casas, que han hecho el esfuerzo, para el personal de salud y para los ciudadanos comunes y silvestres que miran esto y dicen, pero ¿qué me está diciendo? Ese es el problema. Vamos a seguir con la conversación. Gonzalo, danos un segundito. Vamos a seguir con la conversación. 10:57 minutos. Una pausa, volvemos al tiro. Acá en Contigo en la Mañana tenemos un panel de personas que la verdad que lo han dado todo, lo han dejado todo en esta mañana. Acá en el programa se han metido los tres en la pata de los caballos, pero lo agradecemos, la verdad, porque han sido bien directos y han hecho comunicación de riesgo, que es lo que importa en este minuto. Creo que es muy errado como política comunicacional criticar a los médicos que vienen a la televisión, porque están haciendo una labor increíble, precisamente de traspasar esta información, de tratar de generar conciencia, de tratar de hacer un match y generar un liderazgo con la gente que lamentablemente la autoridad no ha tenido. También los políticos, porque muchas veces, ¿cuándo podemos después encarar a los políticos? ¿Cuándo podemos decirles las cosas? Es cuando los escuchamos hablar primero en sus compromisos, lo que piensan, para poder después nosotros ir viendo o midiendo que se diga lo que se hace. Porque a veces se dicen muchas cosas, pero no se hacen. Así que en ese sentido le agradecemos. Le agradecemos a los tres. Vamos a seguir con el doctor Espinosa, vamos a seguir con el doctor Rivera y vamos a despedir a Gonzalo. Gonzalo, gracias por haber estado hoy día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense. Gracias. Vamos con el doctor Espinosa, que era su turno. Había terminado Gonzalo en el bloque anterior. Doctor Espinosa. Oye, la primera cosa, pucha, no alcancé a decirlo, para el señor ministro fue Gonzalo el que dijo que tenía problemas psicológicos. Yo no fui por SEACA para que no me llame otra vez el ministro al hospital, por favor. Y que tampoco aviso también a los varios colegas que he sido objeto de hostigamiento por este tipo de cosas, que en este momento estoy hablando porque tomé el día libre en el hospital. No estoy hablando en mi horario laboral, en mi horario de trabajo. Y mal que mal, si uno lo quiere ver así, yo no siendo un médico de matinal, no sirvo para bailar el trencito, no lloro en pantalla. Mal que mal, el ministro llegó a la cartera desde un matinal y de hecho transformó el informe diario en un matinal. Es tremendamente importante como mensaje de salud, para mí muy, muy, muy importante, hablar y decir
que con esto del Free Pass, la gente debe juntarse de igual manera que ha sido siempre, solamente los familiares que viven bajo un mismo techo. Si se empiezan a visitar entre familias durante los fines de semana, no va a haber distancia física, ni mascarilla, ni lavado de manos, por supuesto. Siempre hay alguien que va a viajar en el transporte público, siempre. Por consiguiente, se está viendo ya desde hace un rato que los contagios también se dan, y de manera importante, por las reuniones familiares de fin de semana. No estoy hablando de las fiestas ilegales, no estoy hablando de eso. Estoy hablando solamente de las familias que se juntan entre sí el fin de semana. No lo hagan, deben cuidarse. Es fundamental que se cuiden, que tomen medidas de autocuidado. Esto evidentemente, Felipe lo dijo, también lo dijo Gonzalo, no basta con la vacuna. La vacuna es una parte del manejo de la pandemia, pero no basta, no es lo único. Doctor Rivera. Bueno, si hubiese que hacer una reflexión final, uno tendría que decir qué podemos hacer la ciudadanía, qué consejo podemos dar a la ciudadanía para que las cosas anden mejor. Que es repetir lo que hemos dicho tantas veces. Pensar que la pandemia no ha cesado. Pensar que se siguen teniendo que cuidarse. Tenían que usar la mascarilla dentro y fuera de la casa, ojalá. Que no se sientan con la libertad, entre comillas, de andar por cualquier lado si no es imprescindible. Esto de las reuniones interfamiliares de familias que no se han visto, yo sé que es terrible no seguirse juntando, pero no es el momento. Ojalá no fueran, ¿no es cierto?, a los malls. Yo sé que el comercio, que la economía es tremendamente importante, pero cada vez que la gente se reúne en un mall es mucho más peligroso que ir a un parque. Y el pase libre lo utilicen, si no es malo en sí. ¿Lo utilizan para qué? Para hacer gimnasia en un parque, para salir a caminar en el barrio, para salir a hacer gimnasia, sacar al niño a andar en bicicleta, pero no para ir a un restaurante, ¿no es cierto? No para ir a un mall cerrado, porque ese es un lugar en el cual se producen infecciones. Sí, doctor, sí. Porque hoy día el mundo político, que estamos ya integrando a los políticos del panel, así que no se vayan, por favor, porque es importante la interacción entre los médicos y los políticos, que finalmente son los que hacen las leyes. En el caso que estamos con legisladores, estamos con Camila Flores, diputada de Renovación Nacional. A ver, acá uno puede ver en el mismo panel que hay un sector político que está pidiendo fin de cuarentenas. Es decir, aquí el senador Moreira ha pedido en innumerables ocasiones, dice fin de cuarentenas, porque las regiones nos están matando económicamente, porque hay una desigualdad de trato muy grande, porque hay muchas comunas invisibilizadas que llevan 2 meses en cuarentena, más de 2 meses en cuarentena, y finalmente nada cambia mucho si hay o no hay cuarentena en cuanto al número de contagios, pero sí cambia en el sentido que el pequeño comercio, el pequeño restaurante no puede funcionar. Entonces, finalmente, ahí uno ve claro cómo hay, de alguna manera, 2 intereses o 2 demandas en pugna. Y una de esas es el tema, por ejemplo, del toque de queda. Hoy día hay una voz creciente de personas que dicen, terminemos el toque de queda, no tiene sentido. ¿Usted cómo lo ve? Y le damos la palabra inmediatamente a Camila Flores respecto al tema. ¿Cómo lo ve eso, doctor Rivera? A ver, yo creo que seguir con las cuarentenas en estos momentos no tiene mucho sentido porque en la práctica no existen. O sea, hay comunas en las cuales el 80% de la gente tiene pase de COVID, por lo tanto se anda movilizando por todos lados. La segunda cosa, la gente que no tiene pase COVID. Yo hace poco contar un caso en el hospital, vi 2 pacientes que le dije, usted es altamente sospechoso de tener coronavirus, lo notifiqué, ¿no es cierto? Ahí está la orden de PCR, ahí está el folio, que es uno que hay que pedir en Epivigila, ahora le voy a dar la licencia. No, doctor, no me dé licencia. Pero ¿cómo? Si usted tiene que quedarse, no, doctor, yo no puedo seguir así, no puedo irme a quedarme en la casa. Oiga, pero usted está notificado. No, doctor, sí, no me importa, es mi responsabilidad, usted no me dé licencia, no la necesito. Entonces, la gente, yo no sé si realmente no había recibido ayuda, no inquirí mayores detalles, pero lo que significa que hay una población que tiene también una responsabilidad que cumplir, y esa responsabilidad
¿no es cierto?, tenemos que no solamente incitarla a que lo haga, sino que inculcarla y mostrarle las cosas como son. Y eso se llama comunicación. Entonces, probablemente nosotros los médicos, ustedes los comunicadores, los políticos, la señora diputada, ¿no es cierto?, probablemente todavía no hacemos bien las cosas de tal manera que la gente entienda que tiene que hacer las cosas de tal manera que no aumenten los contagios. Y eso significa, si no tiene que salir, no salga. Si puede quedarse en casa, no salga. Si puede no reunirse con gente que no sea su núcleo familiar, no salga. Y esto de las cuarentenas es cierto. Tenemos por una parte los grandes negocios abiertos, pero los pequeños negocios están con hartos problemas porque probablemente no tienen toda la ayuda que requieren. Yo no soy político, no tengo mucha idea al respecto e incluso me siento a veces incómodo cuando me colocan en un panel de este tipo porque a uno lo inmiscuyen en ideas que realmente... ¿Cómo se sentirá el ministro Pari? No, pero el ministro Pari es un gran personaje, sí, es una persona que respeto mucho y lo conozco personalmente, ¿no es cierto? Pero sí, doctor, pero en ese sentido, usted dice ya, no más cuarentena porque las cuarentenas no tienen sentido. Entonces, finalmente usted cree que hoy día las cuarentenas, anunciar las comunas que retroceden, que avancen, ya perdió efectividad. Y vuelvo a repetir, en ese sentido el toque de queda también, para que usted nos cuente su opinión. Lo que pasa es lo siguiente, en general yo a esta altura no soy partidario de las cuarentenas, pero en este momento hay que pensar que estamos en una crisis realmente crítica, valga la redundancia. Estamos con copamiento de los hospitales y las unidades de paciente crítico. Por lo tanto, a crisis severas hay que tomar medidas drásticas y ahí sí que vale la pena pensar en hacer algún tipo de cerrar el pase de movilidad, probablemente cerrar algunos sectores, pero con fiscalización adecuada. Si no hacemos eso, no tiene ningún sentido. Si el toque queda sirve como para que la gente ande igual en las calles, yo me movilizo de repente en la noche, salgo de trabajar muy tarde en la noche y veo las calles absolutamente llenas. Si eso es esto que queda, no tiene ningún sentido. Entonces, hagamos algo que tenga un sentido, que se fiscalice, que se vigile y asignémosle también a la gente una responsabilidad. Si no somos, los chilenos no somos niñitos chicos que no entendemos las cosas. Y para eso, para que aquellos que no lo entienden, fiscalización. Y para aquellos que necesitan comunicación, mejor comunicación. Yo creo que de repente alguien por ahí dijo una mano firme y una mano que apoye. Ambas cosas son muy necesarias. Le damos la bienvenida a la diputada Camila Flores. Camila, ¿qué tal? ¿Qué piensa usted? ¿Más, menos cuarentenas, no pase de movilidad, toque de queda? Porque vámonos a las medidas concretas frente a la circunstancia concreta en que estamos. Hola Monse, hola Julio, saludar a los doctores, por supuesto, hacerles un reconocimiento partiendo por la entrega, por el sacrificio que han tenido ellos, bueno, y todo el personal de salud público, privado, por lo que han hecho, que realmente han sido notables lo que han hecho en este tiempo. Muchos de ellos, yo creo que la mayoría haciendo más de lo que les corresponde, incluso con jornadas sumamente agotadoras y cansadoras. Así que parto haciéndoles un reconocimiento realmente por la entrega y el amor que le han puesto a su trabajo y al servicio público. Quiero también aprovechar de mandarle un besito cariñoso a la Unión Comunal de Grupos Folclóricos de la comuna de Quilpué, que nos están viendo ahora en la mañana, Monse, y había comprometido mandarles un saludo. Así que a todos ellos, a todos nuestros grupos folclóricos que han tenido dificultades para poder hacer sus actividades tan tradicionales, ¿cierto? Que desgraciadamente producto de la pandemia han modificado toda la realidad de distintas agrupaciones, actividades comerciales, el empleo, en fin. Mira, yo creo, Monse, y coincido mucho con lo que decía el doctor anteriormente. Yo la verdad es que creo que las cuarentenas y el toque de queda a estas alturas ya no son efectivos. Y lo que están haciendo estas medidas sumamente restrictivas es generar un tremendo daño al comercio local, a las pymes, ¿cierto? A aquellos que generan empleabilidad en nuestro país. Hay muchas personas que ya después de más de un año de pandemia, ¿cierto?, están con serios problemas además de salud mental, donde tenemos graves casos, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar,
familiar, donde las situaciones, ¿cierto?, han ido aumentando también los números, ¿cierto?, y los casos de femicidio. En fin, la verdad es que ha sido una situación muy compleja y hay muchas personas que efectivamente no cumplen con estas normas, ya sean de las cuarentenas, ya sea el toque de queda, porque nunca han estado dispuestos a hacerlo, ni a cuidarse. Aunque le pongas un toque de queda temprano, no se cuidan a las 10 de la mañana, tampoco se van a cuidar a las 10 de la noche. Hay gente que no tiene esa conciencia, ¿cierto?, y esa empatía de cuidarse a sí mismo para cuidar también a los demás. Hay otras personas que son las que cumplen y que son las que más afectadas se han visto, particularmente las personas que trabajan independientes, las pymes, insisto. Y la verdad es que es evidente, si uno siente como, y uno puede ver con mucha facilidad que la gente no cumple, por ejemplo, el toque de queda. Y la falta de fiscalización es evidente, si es muy difícil tener la cantidad del personal necesario en cada comuna de nuestro país para poder fiscalizar, es muy, muy complejo. Yo la verdad es que creo, Monse, que acá el Ministerio de Salud tiene que ver la forma de poder modificar este plan paso a paso para hacerlo, digamos, distinto y dinámico, porque claramente a estas alturas en que nos encontramos, insisto, con más de un año de pandemia, ya este plan no sirve. Pero quizás para el tiempo anterior sí, pero ahora ya no. Pero en la práctica el 30 de junio termina el estado de excepción. El estado. ¿Qué piensa usted? Esto tiene que Yo seguir. creo, Julio, que lo van a querer alargar. ¿Ya? Yo la verdad de las cosas que tengo la impresión, no tengo la certeza, ya que quede claro, a mí no se me ha informado algo en ese sentido por parte del gobierno, pero tengo la impresión de que dado el número de casos lo van a querer aumentar, lo van a prolongar, ¿cierto? Y que podría ser una oportunidad para así también modificar el plan paso a paso, que te insisto, yo la verdad es que creo que a estas alturas no sirve, no es conveniente, porque se le sigue generando un daño tremendo a las pymes, que son las personas que cumplen, y a los que no cumplen al final no les pasa nada. La mayoría de los casos, Julio, que hemos tenido de sumario sanitario en la región de Valparaíso han quedado sin sanción. Hoy día viene en un diario de circulación regional que la mayoría de los casos no tienen sanción. Entonces, ¿de qué te sirve, cierto, tener estas medidas tan restrictivas si la gente sabe que al final no le va a pasar nada, desgraciadamente? Veamos qué opina, porque finalmente aquí, doctor Espinosa, se ve un poco la diferencia de visiones también respecto, respecto a la realidad con que se topa un médico y en este caso una diputada, que la diputada está hablando también de un tema que es apremiante, que es la economía, que es la gente que no puede trabajar, etcétera, y usted está hablando de una realidad que es muy apremiante, que son las UCI donde no hay capacidad. Es difícil justamente estar entre estas dos situaciones, ¿no? ¿Cómo ve lo que piensa la propia diputada Flores respecto a las cuarentenas, al toque de queda? Está muteado, doctor Espinosa. Ahí sí. Muy buenos días primero, señora diputada. Muchas gracias por su saludo y reconocimiento a los equipos de salud. La verdad que es complejo porque este es un problema que tiene varias aristas. Indudablemente creo que sería muy miope de parte de cualquiera tratar de convertir esto en una galenocracia y que la problemática fuera exclusivamente desde ahí. No obstante ello, es clarísimo que nuestro norte es y debe ser la salud, la vida de la población. Y que en este momento, si miramos las cifras, no sé si lo vio hace un rato la señora diputada, lo que estábamos conversando, si uno mira las cifras y se da cuenta de que francamente, tienen una curva increciendo a la par casi de las vacunaciones, eso nos hace plantear que algo no estamos haciendo bien. Es más, de hecho, si lo llevamos, dado que esto todo ha sido tan mediático, si esto lo llevamos, Monse, Julio César, a lo que es la televisión, el trabajo, el quehacer diario de estas campañas debería ser evaluado casi con llamémoslo un focus group, entre comillas, de manera tal de tener una opinión externa de gente comprometida, de gente experta, que yo concuerdo con el señor ministro en que hay expertos que están en el ministerio, hay expertos que están en la mesa COVID, pero a la luz de los resultados podríamos decir que la mesa COVID está coja. Por consiguiente, deberíamos acudir a las otras opiniones que nos están dando puntos de vista distintos para poder enfrentar esto. Yo creo que dejando de lado cualquier
comentario político partidista, que elecciones más, que elecciones menos, las cifras están en la mesa. La gente se está muriendo. Las UCI, que ahora son muchas más camas que el año pasado, recordemos que tenemos una cantidad de camas UCI que está inclusive cercano a lo de Alemania, fíjate tú, en circunstancias que Alemania tiene 80 millones de habitantes, pero lo cual demuestra que ha sido un esfuerzo hercúleo el llegar a esta situación. Pero, insisto, algo no se está haciendo bien. Creo que si nosotros estamos de una manera autocomplaciente, si estamos de una manera trabajando única y exclusivamente con la gente que está al interior del gobierno, yo tengo que asumir que es muy difícil discutirle a tu superior frente a una determinada decisión. Desde ese punto de vista, insisto, recalco y reitero que, no obstante, nadie duda de la probidad o la capacidad profesional de los expertos que están en el gobierno, pero necesitaríamos tener el concurso de todos los expertos. Acá, por ejemplo, está claro que los países que han logrado manejar o frenar, si se quiere decir esto, son aquellos que han logrado hacer cuarentenas efectivas, las cuales no deben ser permanentes, obviamente, pero sí el concepto del lockdown, que es una cuarentena efectiva, efectivísima, por lo menos de 2 semanas, cada cierto tiempo, para poder ralentizar los contagios, ralentizar los ingresos a las UCI, que permitan desocupar las UCI, es tremendamente importante. Sí. Recordemos que las grandes empresas, muchas de ellas, cambiaron sus giros y se transformaron en empresas esenciales. No obstante, lo que es realmente esencial es el ingreso de cada cual. ¿Ya? Estamos frente a una pandemia en la cual, al margen de lo médico, socialmente las familias están viviendo con lo que son sus ahorros previsionales y con sus subsidios de cesantía, en circunstancias que hay mucha gente que no tiene acceso a ellos. Doctor Espinosa, denos un segundito. Se ha integrado a nuestro panel el diputado Giorgio Jackson. Tenemos que despedir al doctor Felipe Rivera, que tiene deberes que cumplir. Doctor, una vez más, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir su precioso tiempo de médico, ¿no? Y que es importante difundir. Y nos quedamos también con el doctor Espinosa, está Giorgio Jackson, está está la diputada Flores. Volvemos de inmediato. Bueno, y seguimos entonces aquí Contigo en la Mañana, en nuestro panel que mezcla doctores, médicos y políticos. Por cierto, estamos a la espera del reporte del Ministerio de Salud, porque hoy día, al parecer, el informe del ministro París se va a adelantar a mediodía, así que vamos a estar muy atentos a eso también. Le damos la bienvenida a Giorgio Jackson, que se está integrando a nuestro panel, diputado de Revolución Democrática. Giorgio, gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, aquí estamos. ¿No escuchas? Hola, ¿no escuchas mi micrófono? A ver, Julio, habla tú, porque parece que ahí... Giorgio, ¿nos escuchas ahora sí? Ahí está Giorgio. A lo mejor... ¿Y tú estás muteado? Estás muteado a lo mejor. A ver. Estás muteado de voz y de oreja. A ver. Ahora no. Ahí no, sí, no pues te escuchamos perfecto. Ahí estamos 100%. ¿Y me escuchas a mí, Giorgio, o no? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Estamos perfectos, entonces Giorgio tiene la palabra. Sí, Giorgio, justamente para preguntarte, porque estamos aquí en una conversación interesante que tiene que ver con el mundo político y las demandas ciudadanas que escuchan los políticos y el mundo médico, con el cotidiano tan crítico, tan duro que está viviendo el mundo médico. Hay algunos, y creo también que plantean por qué no hacer una cuarentena corta, efectiva. Hay IFE universal, hay espacio, hay adhesión en la ciudadanía en este minuto para un último esfuerzo, y cito el último esfuerzo porque fue algo que las autoridades pidieron a la ciudadanía cuando en marzo se decretaron las cuarentenas después de un periodo de mayor relajamiento. ¿Hay espacio hoy día, de manera realista, para pedir un último esfuerzo en la población? Yo diría que efectivamente es difícil, por lo que se ha dicho ya varias veces en este programa. Creo que la vez pasada hablaban de un partido que se está jugando no solo en los descuentos, en minuto 90, cuando la gente ya está con fatiga, sino que con muchos lesionados, sin posibilidad de hacer cambio. Estamos probablemente todas las familias que están viendo este programa, las personas en la casa, con ya problemas concretos de salud mental, de movilidad, de un montón de aspectos. Pero efectivamente lo que dicen los doctores, lo que dice, por ejemplo, el doctor que me antecedió en el uso de
la palabra, es que hay un problema de que estamos en el pic de los casos y que si bien el proceso de vacunación ha ido bastante acelerado, hoy día efectivamente debiésemos hacer un último esfuerzo, pero mi impresión es que si ese último esfuerzo o esa solicitud no se consensúa entre, por ejemplo, una autoridad que está validada por un sector del país, y convengamos que el país igual está un poco fragmentado y hay un sector que dice, no, mira, yo confío, por ejemplo, en lo que diga el colegio médico y todo lo que rodea la comunidad médica, y otro mundo que le hace caso a otro sector, por afinidad política, por un montón de cuestiones, pero que sin importar eso, si es que se da una señal conjunta, hay más probabilidades de que podamos cumplir eso que tú dices, Monse, que es una última señal. Por eso fue tan negativo que las semanas pasadas hubiéramos tenido esta confrontación entre que el gobierno dijo que primero que había dicho en la mesa, después que no habían acta, después que en verdad no le habían preguntado a ninguna mesa y después que en verdad no le tenían que preguntar a nadie porque el presidente era el que mandaba y punto. Entonces, mi impresión es que se necesita una gota, o más que unas gotas, varias gotas de humildad para poder llegar a un entendimiento y que todas las chilenas y chilenos digamos, mira, sobre algo que no entendemos tanto, como es la propagación del virus, de la cual nos hemos enterado mucho durante este último año, pero aún así no entendemos en profundidad, hagámosle caso a la gente que sabe. Hoy día ya tenemos, al menos desde el sistema político, un consenso sobre algo que el año pasado no existía, que es el IFE, que sea universal, o prácticamente universal. Más bien, todas las personas que postulen, ya hago el llamado a que lo hagan, para que en junio, julio y agosto y la mitad de septiembre les pueda llegar el IFE a sus casas, y que de esa manera puedan hacer el esfuerzo a la familia. Hoy día, por primera vez, hay un compromiso real desde el mundo político para que haya recursos sobre la mesa que permitan a las familias, con esfuerzo y todo, apretándose y todo, poder aguantar 2 semanas, por ejemplo, de cuarentena, y el problema está en la salud mental y en otras cosas, pero creo que hay que hacerle caso a las comunidades médicas que están pasándolo pésimo, con las unidades de cuidados intensivos colapsadas, con gente que no está pudiendo entrar a encontrar una cama. Así que desde mi parte está toda la voluntad para que se pida ese último esfuerzo, pero si es que no es consensuado, mi opinión es que va a ser muy difícil que se logre cumplir. Y cuando se habla de consensuado, quiere decir que sea una decisión sanitaria finalmente, una decisión conjunta. ¿Y eso se hace prácticamente cómo? ¿Debiese ser consultado con el Parlamento? ¿Una última cuarentena? No. Porque finalmente debe ser consultado con debe ser que finalmente vuelva a sentarse el ministro de Salud con el Colegio Médico y otros sectores. Yo diría que es algo así. Nosotros, Monse, no tenemos ninguna autoridad médica respecto a este tema. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que a nosotros nos llegan, por supuesto, quejas de gente que quiere moverse y un montón de cosas, pero también temor respecto a los contagios. Entonces, yo lo que digo, mira, son 9.000 contagios diarios, ¿ya? Son cerca de 6 vagones de metro llenos de gente. Para ponerlo en términos de perspectiva, es un montón de gente y estamos, como se ha dicho ya varias veces, más de un avión completo estrellándose con las muertes que significan eso al día. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, siéntense a la mesa con las personas que saben, y respecto al pase de movilidad, el paso a paso, las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento, o sea, yo te lo digo desde la experiencia personal. Yo estuve con COVID hace unas pocas semanas por contacto estrecho y la verdad es que los seguimientos fueron bastante bajos. La persona con la que fui contacto estrecho y que estuvo con COVID, con test positivo, en el sistema de Epivigila no salía, no aparecía como que la habían contactado, pero sí la habían llamado. Entonces hay un despelote, la verdad, por más esfuerzo que las personas que estén trabajando ahí, no hay un seguimiento real, y lo digo de primera fuente, y disculpen que lo haga en términos autorreferenciados, pero la verdad no está funcionando bien. Entonces, que las personas que saben de esto se junten y nos digan qué tenemos que hacer para que esto pueda disminuir y que las camas críticas estén un poquito más aliviadas, que las personas se vayan a vacunar, por favor, y que que se dejen de esparcir estas fake news respecto a lo que pasa con las noticias, con las vacunas, y que de esa manera podamos convivir de mejor manera los meses que quedan, porque van a haber nuevas cepas, y eso lo sabemos, ya están apareciendo, no sabemos cuánto tiempo van a durar la inmunidad de las vacunas. Por lo tanto, que las personas que saben de este tema, que están en la punta, no es que gobiernen, porque se ha dicho esto de la dictadura de los médicos y un montón de epítetos, pero lo que necesitamos es que gente que sepa más del tema nos ayude a orientar una política pública. Sí, una pregunta. Y no que nosotros estemos jugando como a la adivinanza. Sí, una pregunta al doctor Espinosa, que el doctor Espinosa igual es bien crítico en otras ocasiones del Colegio Médico. Estoy porque a mí me gusta ir pensando también como soluciones a estas como especie como de entrampamiento que muchas veces tenemos. Si el Colegio Médico fuera parte justamente en conjunto con la autoridad de salud, de quienes toman la decisión de una
nueva cuarentena estricta, ¿eso haría más efectiva la cuarentena, doctor Espinosa? Ahora sí que está muteado, parece. Si el colegio médico tuviese una participación real, activa, en reuniones donde existieran actas que hasta la fecha sabemos que no existieron, no sé, señor Boric, señora Flores, corríjanme, pero entiendo que no hay actas, nunca hubo. Estamos con Giorgio Jackson, no con Gabriel Boric. Perdón, es que siempre los veo juntos, entonces por eso me enredé, perdón. Uno tiene pelo y el otro no. Disculpa, Giorgio. Piensa positivo, no te confundí con la Camila, por lo menos. Ya. Entonces, mira, desde ese punto de vista, yo creo que si hay un trabajo serio, deberían estar involucrados todos los actores que son necesariamente los responsables en esto. Sabemos que el Colegio Médico, como asociación gremial, no tiene un peso o una potestad propiamente tal sobre el quehacer médico, más que recomendaciones. No es una cuestión vinculante, ¿ya? No es una entidad vinculante, pero eso, y también deberían existir expertos de las famosas sociedades de las cuales el ministro siempre está en pugna. Por ejemplo, yo no he visto a ningún experto de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de la Sociedad Chilena de Infectología, o salubristas de la Escuela de Salud Pública, porque ustedes también, todos sabemos que al trabajar de una manera jerárquica es difícil contradecir a tu superior directo. Es muy difícil. Entonces yo tengo que asumir que en este momento lo que se está haciendo es difícil contradecir a la autoridad máxima, que en este caso es el presidente o otras autoridades que estén en ese momento. Yo creo que lo que se haga, y creo que van a estar ustedes dos de acuerdo conmigo, debe hacerse rápido. Cada día equivale a 100 muertos aproximadamente. Cada día que demoremos en tomar decisiones equivale a 100 muertos. El tiempo, en este caso, es oro, y el oro son las vidas de esos 100 pacientes que van a estar falleciendo. La política debería ser lograr un concepto de lockdown o un apagón total, que significa una cuarentena efectiva, 100%, de una semana o 2 semanas máximo, de acuerdo a nuestras posibilidades. Deme un segundito, es que la verdad es que nosotros tenemos que hacer un lockdown del programa porque tenemos que ir a una pausa comercial, pero volvemos, es cortita como debieran ser las cuarentenas. Vamos a la vuelta y atentos a informe del MinSal, que se adelanta el informe del MinSal, estamos a minutos de... Bueno, seguimos atentos entonces al reporte del Ministerio de Salud, que hoy día se ha adelantado a las 12, justamente vamos a estar atentos a eso, y estábamos hablando con nuestro panel respecto a... ¿Es momento, hay o no hay piso para una cuarentena, a una nueva cuarentena, quizás más estricta, más corta? ¿Qué es lo que finalmente están planteando? Camila, Julio. No, te preguntaba, hoy es día de anuncios, ¿no? Lunes y jueves son días de anuncios. Hoy es día de anuncios, por lo general se hace a la 1 y tanto, ¿no? Por eso así es bien especial que se haga hoy día a las 12. Camila. Sí, mire, yo creo que más allá de que puede ser súper atendible lo que decía el doctor de tener, ¿cierto?, 1 o 2 semanas de una cuarentena bien estricta, si no tenemos sanciones que vayan aparejadas y que efectivamente, ¿cierto?, los sumarios sanitarios y todas estas medidas no queden en nada, como ha ocurrido en la mayoría de los casos en la región de Valparaíso, y si es que no hay fiscalización, yo creo que es muy difícil que sean realmente estas cuarentenas efectivas, porque la realidad es esa, no tenemos suficiente fiscalización en cada una de las comunas, y como ya se ha dado esta especie, ¿cierto?, de sensación de que no hay consecuencias, ¿cierto?, si uno rompe el toque de queda o si uno incumple las cuarentenas, la gente, ¿cierto?, por más de que uno les pida efectivamente que esté 1 o 2 semanas en sus casas encerrados, no lo van a hacer, que es lamentable, y por eso es que es tan relevante, creo yo, que si se van a tomar tipo de medidas como estas, que yo la verdad las cosas que creo que hay que evaluarlas muy bien, acá los expertos, nosotros no somos expertos en materia sanitaria, pero los expertos me parece que son los que tienen que definir estas cosas si son necesarias o no, porque claramente a nosotros nos pasa acá en la región que tenemos muchos comercios que nos dicen nosotros nos resistimos una cuarentena más y nos vamos a la quiebra. Entonces, si efectivamente se va a tomar la decisión, por ejemplo, de tener una cuarentena por 1 semana muy estricta o 2 semanas muy estricta, realmente tiene que ser de las últimas, porque no podemos nosotros, ¿cierto?, decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Después de esto no viene nada más.
Y para eso, insisto, ayuda a la pyme, Camila, disculpe. Sobre todo con ayuda a las pymes, Julio, porque en eso estamos todavía. Tú no le puedes pedir a una pyme, decirle la última, con el último... ¿Y si no se le ayuda? Con la última conversación con las pymes, pues si las totalmente pymes de acuerdo contigo. Se fueron de la mesa porque en vez de llegar a un acuerdo, los invitaron a escuchar un anuncio. Entonces no. Exactamente, y claramente tenemos que mejorar las condiciones. Yo creo que lo que ha estado el gobierno en materia de pymes ofreciendo, yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y yo creo que la función del Parlamento tiene que ser esa, que la oferta que genera el gobierno tiene que ser el piso, y nosotros, nuestro deber como parlamentarios es mejorar esa oferta para que realmente sea algo que les vaya a servir a las pymes, porque realmente la situación, al menos en la región de Valparaíso, es muy, muy dramática y no resisten otra cuarentena más, y en eso tenemos que ser súper claro. Ya se avanzó, que bueno, en el IFE universal, pero las pymes siguen esperando ayuda, diputada, y no van a resistir una cuarentena más si no tenemos fiscalización además, Julio, y si es que realmente no hay sanciones aparejadas, porque la gente hoy día sabe que no le pasa nada si infringe las normas sanitarias. Claro, pero aquí la consistencia es muy importante. O sea, todos los doctores han dicho, el doctor Espinosa, los doctores que se fueron, los especialistas, Giorgio, han dicho, oye, por favor, o sea, hoy día el acercamiento con la pyme es, ¿cómo te ayudo realmente? Fundamental. No es, oye, tenemos esto y otro FOGAPE, oye, ¿cómo te ayudo realmente para que hagamos este esfuerzo hasta que la vacunación tenga más efecto? ¿Cómo nos acercamos a ti realmente? ¿Cómo desconcentramos además? Porque ha pasado en la pandemia algo muy particular, ¿no es cierto? Que las empresas más grandes les ha ido mejor y a las empresas más pequeñitas se han ido acabando, Jorge. Entonces, ¿cómo desconcentramos un poco? Sí, o sea, yo creo que respecto a pymes, que se ha discutido mucho y siempre se enarbola como una actoría súper importante para el proceso, cosa que es verdad. Recordemos que si es que las pymes van a la baja, lo único que pasa en la economía es que se concentra aún más de lo que ya está concentrada. Por lo tanto, es un valor para los chilenos y chilenas el que tengamos una economía donde hayan más actorías económicas presentes, ¿ya? Y eso debiese ser un bien económico, un bien social a buscar, porque mientras más se concentran, más posibilidades hay de colusión y de un montón de abusos económicos que no queremos que se sigan repitiendo. Por lo tanto, para las pymes, lo que se ha legislado hasta ahora han sido algunas cosas respecto a medidas tributarias y otras, pero que no mueven mucho la aguja respecto al problema fundamental que es el flujo de caja que tienen las pymes, sobre todo ahora que están súper apalancadas en deuda por el FOGAPE y por otras deudas particulares que tuvieron que tomar, las que pudieron, porque recordemos que el FOGAPE le permitía al banco discriminar cuál pyme tenía el crédito y cuál no. Entonces ahora está en el Senado discutiéndose las transferencias directas a las pymes, que es una buena noticia, pero que todavía no se consensúa muy bien con los distintos gremios de pymes. Entonces sería súper interesante, por ejemplo, doy una idea a la producción, que yo sé que siempre se están esforzando por traer personas que traen por ejemplo, a personas del mundo de la salud, del mundo médico, del mundo político, quizás también algunas pymes, algunos emprendedores que cuenten cuáles son los problemas reales que están teniendo hoy día, que tienen que ver con estas cosas que nos han transmitido a nosotros al menos. Yo sé que lo han hecho en algunos capítulos previos. Tuvimos a Yanina Figueroa hace poquito. Sí, respecto precisamente a los puntos que se están discutiendo en el Congreso, porque hay un proyecto que se está discutiendo en el Senado para transferencias directas a las pymes, que partía en $1 millón como un bono, y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los problemas que los gremios de pymes que tienen abogados tributaristas trabajando, que tienen economistas, han detectado como falencias específicas? Y que así, al darse a conocer por los medios de comunicación masivos, también generan más presión. Ustedes no se imaginan, Monse, Julio, Julio César, cómo ustedes, a través de estas plataformas, cuando se ocupan de una manera responsable socialmente, generan un impacto de presión política gigantesca para que las cosas avancen. Entonces, esa simbiosis que se da entre el mundo de la comunicación, entre las actorías sociales y el mundo político, va a ser fundamental para que salgamos juntos adelante. Así que yo al menos estoy súper abierto para que esas instancias de participación se puedan generar, pero al final, como lo hemos dicho hace 1 año, 2 meses, y se lo hemos tratado de decir de todas las formas a la familia, el que tiene la billetera fiscal es el gobierno. Nosotros podemos aprobar esos recursos, podemos insistir, pero es el gobierno el que finalmente manda, ¿ya? Hasta que la Constitución no diga lo contrario, no diga otra cosa, ¿no? En el proceso que se está discutiendo. Claro. Entonces, pero vuelvo claro, acá hay un factores que podrían contribuir a que una cuarentena sea efectiva. Ya está el IFE universal, habría que anunciar, y lo dijo la ministra hace un ratito acá en el programa, ahora tiene que venir el anuncio para las pymes. No sabemos cuándo y no sabemos cuán consensuado está.
porque ya sabíamos que los mínimos comunes, todo eso ya, esto ya está listo, pero la ayuda de las pymes se puede demorar 3 semanas más en salir, diputado Jackson. Debería ser un par de semanas. Nosotros tenemos toda la voluntad de que salga rápido. En los mínimos comunes lo que se había hablado es de suspensión de pago de patente, de poder tener ahí mejores convenios con la Tesorería General de la República, la suspensión de ejecuciones que muchas veces venían desde los tribunales. O sea, hay un montón de cosas que son importantes porque las pymes están muchas veces hasta el cogote del apalancamiento de deuda, ¿no? Están sin capacidad de mayor crédito, no tienen liquidez, están pagando las cotizaciones para la suspensión de trabajadores que tienen. Muchas de ellas, como que hoy día tienen que hacerse pasar por como bienes esenciales, pero convengamos, no lo son. Entonces terminan siendo un problema sanitario también, porque es la única forma que tienen de llegar recursos, saltarse un poco el sistema. Entonces genera un problema sistémico. Y mientras más soluciones le podamos dar para aliviar todos esos problemas que enumeran los gremios de pymes cuando nos juntamos con ellos, más van a poder contribuir las mismas pymes a el mejoramiento de la situación sanitaria. Entonces, esa simbiosis me parece que está un poco rota, y es momento que el gobierno, como principal articulador de la política pública, tenga que poner los elementos sobre la mesa, juntar las partes y dar una dirección. Si yo creo que lo que ha faltado es una dirección de mando, el gobierno ha estado siempre 3 pasos atrás de las comunidades médicas, después peleándose con ellos, después como con respecto al IFE y las familias, nunca entendiendo la magnitud, y es hora de que se pongan a tiempo. Pero hay cuestiones que son macondianas. O sea, de verdad que uno no entiende. A mí se me acercó en Concepción el fin de semana un señor en el aeropuerto y me dice, Julio, me cobran la patente de un local que no he podido abrir nunca. O sea, no puedo abrir nunca, me obligan a no abrir y me llega la patente. O sea, ¿cómo? Es kafkiano, pues es absurdo. Entonces dice, vivimos en el peor de los mundos porque como que la autoridad no entiende, o sea, me prohíbe que... Es realmente bueno, tenemos que despedirlo porque se nos viene... Entonces ese es el nuevo informe del MinSal, donde podríamos decir, a pesar de que los días lunes se hacen anuncios, no hay grandes cambios. Son un par de comunas entonces las que entran en cuarentena o las que salen, y ahí tenemos en pantalla en la región metropolitana Esbuin y María Pinto, en la región metropolitana que entran en cuarentena, pero tampoco hay otros avances u otros retrocesos más allá de estas 2 comunas. Estamos con nuevos panelistas, estamos con el senador Iván Moreira, estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda y seguimos junto al doctor Espinosa. Doctor Espinosa, a ver, 6.958 casos nuevos, 121 fallecidos y se continúa con el cierre de fronteras dentro de alguna de las informaciones que escuchamos recién. Tenemos súper poco tiempo, doctor Espinosa, para que podamos conversar todos. Su impresión, su opinión respecto al informe que recién escuchamos. Bueno, es un informe bastante adecuado, que se enmarca en lo que habitualmente son los informes. Perdón. Un saludo para el señor Moreira, para la señora diputada. La verdad, un honor compartir panel con ustedes. A problema, sí, el hecho de lo que estábamos conversando hace un rato, de que estamos enfrentados a 121 muertos en un día lunes, que es donde habitualmente los registros, siempre hemos sabido, son un poquitito débiles durante el fin de semana, y nos enfrentamos ahora a 121 muertos en un día lunes. Claramente, insisto y recalco, aprovechando que tengo comparto con 2 personas que están en el legislativo, que se deben cambiar medidas. Si los resultados no han variado, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre. Necesitamos tener por lo menos un concepto de lockdown o una cuarentena fugax, una semana, máximo 2, cada cierto tiempo, de manera de ralentizar los contagios y lograr evacuar las unidades de cuidado intensivo. Y esto no siempre pasa por una cuestión punitiva, que es lo que conversábamos con el panel anterior. Recordemos que los castigos acá en este caso, en términos de sanciones, de no respetar cuarentena, de no respetar toques de queda, siempre son para los trabajadores, siempre para la gente de a pie. En tanto, seamos francos, es un hecho de la causa al margen de cualquier posición política. El empresario, el ABC1 siempre tiene libertades, no tiene restricciones. Y en este caso creo que debemos colocarnos una mano en el corazón y otra mano en el bolsillo. La gente necesita estar por lo menos
parcialmente o por un poco tiempo, como cuarentenas fugax, más que cuarentenas móviles, doctor en su casa. Sí, a ver, senador Moreira, una cuarentena lockdown, como se dice, una cuarentena estrictísima, una o 2 semanas, ¿sería solución o no? No, yo en lo personal no creo que estas sean las soluciones, pero entiendo la posición de los médicos. Yo entiendo perfectamente, oiga, y le agradezco, doctor, que diga usted recién que es un placer estar con nosotros, porque nadie quiere estar con los políticos últimamente, pues, así que le agradezco que usted diga que quiera compartir con nosotros y en buena onda, pues. No, mira, yo respeto mucho. Es que pensó que era un sacerdote, lo confundió con el obispo de... Amaneciste chistecito, ¿ah? Amaneciste chistecito hoy día, ¿ah? Bueno, no. Yo pensé que era la bufanda de Briones que había cambiado de candidato, el senador Moreira. Es igualita la bufanda de Briones, ¿eh? Ya se habla de un 2 por 1, ¿ah? Yo no voy a cambiar de ninguna manera. Tengo mi candidato, pero nadie tiene el patrimonio de los colores. Pero mira, yo no sé si una cuarentena de 15 días soluciona el... Yo abogo por 3 cosas. Primero, porque termina el estado de excepción el día 30 de junio. Se acaba el estado de excepción. Se acaba el toque de queda, se acaban las cuarentenas. Es mi opinión personal, porque las cuarentenas ya terminaron de ser en su minuto. Podrán ser focalizadas en algún lugar especial, pero en términos generales no. Y yo espero que el ministro de Salud, que acaba de hablar, mañana va a la región de los lagos. Y yo espero que hable con los gastronómicos, que hable con las autoridades del comercio, del turismo, porque ellos están esperando hace rato, están esperando un aforo de un 25% para poder atender el mercado de Osorno, el de Yanquihue, el de Chiloé, el de Puerto Montt, el de Osorno. Todos están esperando poder trabajar. Y el doctor lo decía, daba un ejemplo. Estamos siendo estrictos con las regiones, pero aquí en Santiago es cosa de ir al metro o a Transantiago. Entonces ahí no hay ninguna norma, todos por necesidad de trabajar. Mire, creo que la libertad es el camino, mayor vacunación, y creo que en la medida que este tema no se siga politizando, vamos a poder avanzar. Así que yo espero que el ministro de Salud tenga una mirada ahora que va a la región de los lagos, con los ríos, con la Araucanía, con Magallanes y Aysén. Disculpe, senador, que andamos con el tiempo súper justito, pero diputada Sepúlveda, acá hay una cosa que todo el mundo dice, nadie cumple las cuarentenas, pero resulta que sí se cumplen en el sentido, de alguna manera, más perjudicial para los comerciantes, para los restaurantes, porque claro, la gente anda en la calle, pero en comunas que llevan 2 meses en cuarentena, los locatarios no pueden abrir, los cafés no pueden atender en la terraza. Entonces se está dando una situación que es de una desigualdad muy grande para aquellos que son comercio legal, restaurantes legales, porque en definitiva en la calle está todo igual, menos ellos. Yo primero saludar a todos y todas, ¿no? Y a ti como todas. Decir que a mí mi preocupación, fíjate, la región de O'Higgins que yo represento y donde yo vivo, somos de las 3 regiones, ¿no es cierto?, más complicadas que hoy día ha planteado el ministro París. Y lo vemos, ¿no es cierto?, todos los días de más en los hospitales. Enviar un saludo grandote a los funcionarios de los hospitales, ¿eh? Hoy día están colapsados, están súper, y la salud mental además de ellos está muy complicada. Y antes de entrar a tu respuesta, me preocupa la cifra que entregó el ministro en relación que las personas fallecidas, el 80% no cumplía la vacunación completa. Y ahí si el doctor Espinosa nos pudiera ayudar, porque ¿qué pasa con el 20% que sí lo cumple? ¿Ah? ¿Qué pasa con el 20% que sí cumple con las 2 vacunas? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque ¿qué tipo de vacuna es? ¿Cuáles son las condicionantes en las cuales esas personas fallecen, se supone, ¿no? El 20% es una cifra alta. No es una cifra baja. Pero no. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Yo creo que yo exijo, fíjate, desde el Parlamento, vamos a tener luego una sesión especial
con el ministro de Interior y el ministro de Salud. Yo exijo una explicación de ese 20%. Porque aquí nos han dicho, ¿no?, que con la vacuna no íbamos a entrar, con un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Qué condicionantes tenían los enfermos? ¿Qué pasa con ese 20%? ¿Ah? Y de verdad, al escuchar al ministro salió como piola, ¿no? ¡Pum! 20%. Pero 20% de 100 son 20 personas, o sea, no es menor. Es el 20% diputada, es el 20% de los que están en UCI y grave. Esa es la claro, de los que están en UCI, pero dijo el 80% cumplía con las dos vacunas. Exactamente. O sea, el 20% cumplía con las dos vacunas. Entonces yo quiero preguntar al doctor si puede, a lo mejor si no hay tiempo, bueno, lo veremos en el Congreso. Y lo único que decir es una cosa, nosotros estamos esperando hoy día, ¿no es cierto?, a partir de lo que ocurre en el Senado, la ayuda a las pymes. Y yo creo que es fundamental sacar lo antes posible la ayuda a las pymes, así como lo hicimos con el IFE en IFE Universal. Y claro que hay diferencias, pues tenemos diferencias fundamentales en regiones, en la provincia, y es distinto a la capital regional lo que tenemos hoy día en la provincia, de quién puede abrir y quién no puede abrir. Discúlpenos, pero lamentablemente el informe inicial siempre es después de la 1. Y hoy día fue antes, así que los dejamos cordialmente invitados para mañana o para durante la semana. Así que muchas gracias a los tres. Se pasaron. Gracias, doctor Espinosa. Gracias, senador. Gracias, Alejandro. Nosotros vamos y volvemos de inmediato.